chica como enroscada una faca desconfiado tipo ganso. E abandonava e gemendo cabo dos 30 batendo como aspa de boi manso. Quem nunca viu se apavora e anda dançando dispora até o dia amanhecer. É o Rio Grande, minha gente, é um sul continente, mas lindo não pode ter. Oiga, te bochincho bueno, a cachaça no sereno, escondida na macega. E um gole de quando em quando, meio borracho bailando, até que a noite se entrega. Oiga, te bochincho bueno, a cachaça no sereno, escondida na macega. E um gole de quando em quando, meio borracho bailando, até que a noite se entrega. Montecito de Avelino Flores. Vamos a continuar haciendo un homenaje a nuestro querido y tan admirado Gabino Chávez. Fuerte aplauso, por favor. Un cantor que nos marcó, al menos también en nuestra generación, de haber escuchado canto de mi raza, Huida Chávez. Vamos a tocar Luceros de mi alma y vamos a continuar enganchando Volvé, Volvé. Una tarde bajo el naranjal, al besar de tus labios la flor, en tus ojos hallé la razón de llevar en el alma un cantar y contarle a la luna y al sol lo feliz que me hace tu amor, que no he de morir teniendo el latir de tu corazón. La luna tiene por espejo el arroyo, mi alma tus ojos negros, grandes y bellos luceros, luz de mi andar, fuente de mi inspiración. Si yo los viera llorar, se
Y dice mi corazón, ¿dónde andarás? Ya ni te acuerdas de mí, cuánto dolor. Amándote de morir, tú sabes bien. Si acaso nombrándote, si eres mi luz. Volvé de nuevo, mi amor, volvé, volvé. Y no preguntes por qué mi flor azul. Si en la guitarra tu voz me dice volvé, volvé. Pero en mi canto la pena llora, no sé por qué. Cuando me amabas así, querida, con todo amor, y en los rosales tu ardiente boca ponía el sol. Y si no me amas igual te quiero, no sé por qué. Mientras me grita la selva entera, volve, volve. Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé. Yo seré sin ti una mujer sin fe, que quiere vivir y volverte a ver. Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé. Yo seré sin ti una mujer sin fe, que quiere vivir y volverte a ver. Bueno, vamos a continuar con un tema propio, una composición hecha también el año pasado en Los Pagos ahí de Puerto Alegre. Yo lo voy a decir en español y acá Yuri lo va a decir en portugués, porque todavía no me sale. Es difícil hablar portugués. Viración. ¿Cómo es? Viración. Viração. Eso. Ahí va para todos. Un tema dedicado también para todos los hermanos brasileros, para mi familia, nuestras familias, nuestros amigos que están presentes esta noche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir con el último tema, homenajeando otra vez al gran Avelino Flores. Che Manduá. Para
para todos los zapateadores. Fuerte aplauso para Martín Pérez en guitarra. Yuri Meneses también en guitarra, voz. Acá estamos haciendo un poco de todo, ¿no? Gracias Corrientes, gracias a todos, gracias a ustedes, gracias al sonido, las luces, gracias a esta noche y viva la música y sigamos por más chamamé. Milagros, Caliba recibe una noche de excelencia, este cuarto Zapucay Milagros Caliba sobre el escenario. Y aquí para todos ustedes en la transmisión oficial tenemos un invitado de honor, por supuesto, acompañado por otro genio. Están con nosotros Mateo Villalba y Facundo Rodríguez. Mateo, bienvenido. Buenas noches a todo nuestro querido público que está siguiendo esta transmisión por YouTube. Estamos aquí junto a mis compañeras Débora. Hola, buenas noches a todos los que están ahí, nos están observando hoy. Bienvenidos a esta nueva transmisión de la Fiesta Nacional del Chamamé, junto también a Tina. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Miel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Debo? ¿Todo bien? La verdad que estamos muy Hermosa contentas, noche. ¿No es cierto, Tina? Y estamos muy Preciosa. contentas de poder recibir en esta noche a grandes artistas que van a estar pasando por este gran escenario del Sosa Cordero. Y contanos un poquitito, Débora, ¿cómo está pasando esta noche? espectacular, así que le invitamos a todo el público que está del otro lado para que vengan, se acerquen a mirar esta fabulosa fiesta, que es la Fiesta Nacional del Chamamé, y hoy estamos con muchos artistas importantes. Acá mi compañera les va a contar más o menos quiénes son los que nos van a estar acompañando y las entrevistas que vamos a estar haciendo, ¿no es cierto? La verdad que sí, estamos muy contentas, emocionadas de continuar acá con todos ustedes, compartiendo noche a noche la transmisión y también, ¿por qué no?, las entrevistas, todas las publicidades, así que bueno, contentísimas y esperando lo mejor como siempre. Bueno, acá queremos agradecer también a la producción de Martín, de Javi, de Danilo, que están detrás de cámara, Sí. que están haciendo posible toda esta transmisión, así que muchísimas gracias para ellos también. Dentro de un momentito nada más vamos a estar en el escenario y vamos a estar también compartiendo acá en este staff junto a grandes artistas, como lo habíamos dicho anteriormente. Y bueno, Martín, ¿te parece si nos vamos al escenario? Así es, un beso y Tengo nos que estamos salir viendo y pronto. hacer música. Enseguida me manejo a dónde voy y a ver con quién cuento, porque lo mío siempre es compartido, no es solista. No soy un solista, ¿sabes? Entonces cuando vengo para esta zona, estos lugares, ya sea Misiones, Chaco, Colonia, y esta lejos. Claro, Facu está ahí, sin duda. Mejor que pueda contar con él. Qué hermoso. Mateo, es un honor que estés en nuestra fiesta. Realmente hay que decirlo, uno de nuestros máximos autores, compositores, más de 700 obras grabadas. Mateo Villalba, en este compartir junto a Facundo Rodríguez, en un abrazo para toda la nación chamamecera que hoy está disfrutando de esta transmisión. Vamos al escenario.
que se dedican, aman y expresan en chamamé tradicional. Señoras, señores, los recibimos como se merecen aquí a estos jóvenes, pero que llevan el chamamé muy, pero muy tradicional y ya tiene que ver con su nombre. Desde esta cuna, precisamente, desde Mburucuyá, vienen a dejarnos su legado, su música, con esa prestancia, con esa presencia escénica que los identifica. Ahora sí, señoras, señores, recibimos con un fuerte aplauso a... Tradicional 6. Sé que nunca yo te podré cantar con la voz que merece tu hermosura. Tu silueta tiene forma de pintura, obra de arte de alguna hada celestial, de la fruta deliciosa su dulzor, de la fresca madrugada la fragancia, de gacela incomparable la arrogancia. Sé que tienes la rosita de mi amor. Tú eres Rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, y a cada instante me da su amor. Yo de otra rosa, toda hermosura, perder color al verte irosa, con gracia pura, rosa de amor. Donde nacen los besos deliciosos y embriagan tus labios amorosos, capulito de algodón tu fina piel. Tú eres Rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, y a cada instante me da su amor. Yo de otra rosa, toda hermosura, perder color al verte irosa, con gracia pura, rosa de amor. Pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me devolverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía.
pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me devolverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Muy buenas noches, Corrientes. Buenas noches, Mercosur. Bienvenidos. Y muy buenas noches, Universo Chamamé. Tradicional 6, desde la capital del auténtico chamamé tradicional, Burucuyá, Corrientes, para ustedes. Muchísimas gracias. ¡Seguimos! Dejaste el nido dichoso de nuestro pago querido, sin tener ningún motivo para alejarte de mí. Sin consuelo canto así, como canta aquel jilguero, por el amor prisionero, como yo me quedo aquí. Pasaron muchos inviernos, otoños y primaveras, de mi rancho en la frontera abre un surco en el trajín, siempre con el mismo fin, esperarte pero en vano, y me atormenta en verano ese canto del jazmín.
quizás algún día a nuestro lugar nativo. Florcita, solo te pido, rememores el ayer, volverán a florecer como antaño los malbones, cuando en nuestros corazones latía el mismo querer. Pasaron muchos inviernos, otoños y primaveras, de mi rancho a la tranquera abre un surco en el trajín, siempre con el mismo fin, esperarte pero en vano, y me atormenta en verano ese canto del crespín. Nuestro programa Alma Guaraní, y en este momento tenemos la oportunidad de recibir al señor Checho Flintas, ¿no es cierto? Así es. Senador. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal le está Muy pasando bien, esta noche? Realmente muy bien, una noche espectacular, bajó un poquito la temperatura, así que es mucho más agradable y podemos apreciar en todo su esplendor nuestra música. ¿Cómo no? Estamos disfrutando con este bello clima y bueno, como para comentar, ¿no?, un poquito a la audiencia, comentarnos sobre usted, cuál es su trayectoria, lo que nos quiera contar y compartir con nuestro público, ¿no? Bueno, yo soy senador de la provincia hace un tiempo ya, soy presidente de la Comisión de Cultura del Senado y presidente de la Comisión de Ecología, así que toda mi tarea legislativa, tengo responsabilidad en general, pero también algunas responsabilidades que me distinguen, como ser todo el proyecto Iberá que tengo a mi cargo, con el cual estamos trabajando con el gobernador de la provincia para convertir a los esteros de Iberá en un destino turístico. Creo que están los resultados a la vista. Corrientes se ha posicionado en el concierto de las provincias por haber rescatado un humedal, un ecosistema, y además haber la posibilidad de que la actividad ecoturística se desarrolle en los pueblos que rodean Iberá. Hermoso, sí, tenemos tantos tesoros provinciales, ¿no?, y también a nivel nacional, representando nuestro hermoso país. Y esta noche, acá en la fiesta nacional, ¿no?, ¿qué emociones, qué sensaciones le traen esta hermosa festividad, ¿no? Mira, yo creo que esto es muy importante, lo que está sucediendo en Corrientes en estos días, es nuestro folclore. Y dentro del folclore nacional, el chamamé es lo que está quedando con fuerza, con vigor, con renovación, con raigambre popular. Nosotros entendemos que el chamamé es una música que nos representa fielmente, surge de la poesía y fundamentalmente de la relación del hombre con la naturaleza, con la pasión, con la emoción. Y eso queda en evidencia en estas noches donde miles de correntinos y no correntinos pueden apreciar plenamente lo que es nuestra cultura musical, poética y por sobre todas las cosas nuestro ñanderecó, nuestra manera de ser, nuestra esencia, ¿no? Totalmente. Tenemos público en general, ¿no?, gran audiencia, tanto como dijo provincial, a nivel nacional e internacional, porque también tenemos muchos turistas de Brasil, podemos ver paraguayos. No, por supuesto que sí, Brasil. Mira, yo lo tuve no hace mucho en la zona de Pantanal, sí, en Brasil, en la zona de Río Grande y toda esa zona, y realmente cómo siguen nuestro chamamé con tanta pasión, con tanto respeto y con tanta admiración. Sí. Así que bueno, ¿qué más decirle? Como para ir finalizando, agradecerle, ¿no?, este espacio que nos está brindando junto a nuestra audiencia, y bueno, millones de gracias y que sigan los éxitos. No, muchas gracias a ustedes. Quiero felicitarlo por este espacio que me permitieron y además por la tarea que ustedes vienen desarrollando para difundir lo nuestro, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Continuamos con la transmisión.
plaza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del RMS presenta. Falta muy poco. 25 y 26 de enero en San Lorenzo Corrientes. Primer Fescar en Complejo Deportivo San Juancito. Está todo listo con los mejores fierros de Argentina y países limítrofes. Autos confirmados: Ramón Gómez con su Tornado Rojo de Corrientes Capital, Gabriel Balcarce de Resistencia Chaco, Agrupación Villa Elisa Entre Ríos, Carroza Franco de Entre Ríos, de Ituzaingó Corrientes, Guido Moren de Concepción del Uruguay, Maléfica de Concepción Corrientes, Matías de San Cosme, Leandro Jeremías Mirlen, Grupo Mongay. Destreza de manejo en el barro. Entrada exclusiva para autos bajos, con entregas informativas en el acceso. Sábado 25 desde las 15 horas y hasta las 4 a.m. Domingo 26 desde el mediodía hasta las 21 horas. Primer Fescar 2025 en San Lorenzo Corrientes. Auspicia e invita Municipalidad de San Lorenzo. Gestión Juan Acevedo, Intendente. Entrada libre y gratuita. Amor, mi realidad. Te traigo en mi canto, dulce Ana María, desde el corazón. Las rosas más lindas que en tiempo de otoño en mí floreció. El mensaje tierno que en forma de arpegios te entrega mi amor. Cuando caigan las hojas y tú vayas en busca de mi cruz al Campo Santo, la encontrarás en un rincón, perdida de flores, rodeada por un manto. La quiero de mi pecho florecido para tu hermosa cabellera. Elige, serán los versos que escribir no supe, o las palabras de amor, o las palabras de amor que no te dije. Viajero eterno, vivo y muero en soledad. Vos, Ana María, sos mi amor, mi realidad. Te traigo en mi canto, dulce Ana María, desde el corazón. Las rosas más lindas que en tiempo de otoño en mí floreció. El mensaje tierno que en forma de arpegios te entrega mi amor. Desde Mburucuyá, tradicional 6. Y este abrazo chamamecero que recibe también de este público. Y qué maravilla cuando el Y chamamé... aquí escuchábamos a Tradicional 6, este conjunto, este grupo que viene de Mburucuyá, ¿no es así, Luis? Por supuesto, una propuesta con un chamamé muy clásico, digno de todo mburucuyano, ¿no? Que son tan cultores. Le pongo lo preciso, decía San Martín. Hola, buenas noches. Seguimos con esta hermosa fiesta y tenemos el honor de presentar al señor Julio Cáceres. ¿Cómo está, señor Julio Cáceres? Bueno, muy bien, feliz de estar compartiendo con ustedes este momento, disfrutando de esta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Bueno, estamos con Cristina Sandoval también, la presencia de una de las personas que representa todas las peñas y festivales del interior. Cristina, ¿qué podemos hablar hoy con esta figura tan importante como Julio Cáceres? Tenemos que hablar de muchas cosas. Saludar a todo el público querido acá que estamos transmitiendo en este programa que se llama Alma Guaraní. Feliz por recibirlo, gracias por esta nota, una nota sencilla, breve, célebre artista que hoy comparte con nosotros y lo veía desde lejos y digo, ¿es él o no? ¿Por qué está tan lindo, tan guapo? ¿Qué brebaje utiliza? No me van a hacer yo le digo, colorado. debe ser, Se mantiene, Julio, que la música, el canto le hace tan bien al corazón
que lo mantiene así. Y gracias por permitirnos a nosotros escucharlo, disfrutar de lo que sabe hacer. ¿Cómo se siente en este momento? Bien, feliz, contento. El cariño de la gente es muy importante para nosotros los músicos populares, así que es lo que mejor nos hace, es el alimento que nutre nuestro corazón. Y bueno, y gracias a eso pudimos subir al escenario y devolver eso, ¿no es cierto?, en música, en canciones. Algunos lo hacen con la danza, pero todo con este sentimiento que convoca el chamamé. Así es. Para nosotros es un placer, una dicha. Y por supuesto que los vamos a seguir invitando a toda la gente a compartir su buena música. Y gracias en este año 2025 compartir con ustedes, que esté y sea parte de nuestro programa Alma Guaraní. Para nosotros es una bendición. Muy agradecido, Julio. ¿Algo? Le quiero hacer una consulta. ¿Cuándo es su día? ¿Cuándo tocaría Imaguaré? Bueno, Imaguaré está presentándose en el cierre. Hacemos el cierre de la fiesta el domingo 26. Así que allí estamos preparando el equipo con todas las ganas necesarias. El domingo 26 preparen todo porque Julio Cáceres con los de Imaguaré. Con los Imaguaré. Imaguaré, la última vez que tuve la oportunidad de verlo, cuando se le entregó la mención en la escalinata de la vicegobernación, usted explicó el sentido del nombre Imaguaré. ¿Podría contarle, para cerrar a los televidentes y a todos los que están detrás, qué es Imaguaré o qué significa Imaguaré? Bueno, Imaguaré es un vocablo guaranítico que significa antiguo. En rigor, la pronunciación correcta para nuestros hermanos paraguayos que han de andar por allí es Imaguaré. Nosotros hemos castellanizado el término porque para hacer posible que la gente de nuestro país, que por allí no tiene muy acentuado el guaraní, lo pueda decir correctamente. Entonces lo convertimos en Imaguaré. Es lo mismo caso que pasa con Iberá. ¿Cierto? Iberá tampoco es Iberá, es Uberá, es decir, agua brillante. Pero para el uso de la gente que no es del habla guaranítica, lo ha convertido de esta manera. Así que Imaguaré es esto, significa antiguo, pero para nosotros es un apoyarse en la memoria, en el pasado, en lo que traemos como tradición, no para quedarnos en el recuerdo, sino para a partir de allí pensar un futuro con esperanza. Así que Imaguaré es un canto que viene del ayer para mirar a los ojos hoy pensando en un mañana. Gracias, Julio. Gracias, un maestro. Hermosa definición. Vamos a seguir compartiendo esto que es Alma Guaraní. Hasta luego, seguimos. Gracias, Chino. Veo que esa pregunta es importante. Gracias. Seguimos compartiendo la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé. Y en este caso nos vamos hacia la localidad de Goya, donde nos encontramos con esta hermosa señorita, con ella, hermosa señorita, la señorita María Inés López Galarza, de la Secretaría de Turismo y Ceremonial Municipal. Es un placer recibirte en este programa, Alma Guaraní. ¿Cómo te va? Un placer. Mira, estamos hablando con María y le digo, ¿qué es lo más lindo que podemos compartir en la localidad de Goya? Disfrutar, convocar al público, a esas personitas, esas familias que sacan sus vacaciones y quieren compartir justamente con los niños, llevar a su mamá a pasear. ¿Qué tenemos de lindo en la localidad de Goya? Buenas noches a todos. Hay muchas cosas por hacer allá en Goya, como por ejemplo pueden acercarse a la Secretaría de Turismo
Hay diferentes guías turísticas y bueno, pueden ir a pasear, agarrar, traer sus documentos, presentar por un grupo familiar, 2, 3 personas que quieren hacer un recorrido en bicicleta, con los guías turísticos, recorridos a los museos. Después también tenemos el parque acuático que se inauguró el año pasado, este año también. Tenemos varias cosas, las plazas central, que es la Plaza Mitre, que está bien enfrente a la catedral, que es una catedral muy antigua. Antes también se le llamaba a la localidad de Goya la Petit Paris. Goya es muy antigua, donde también se festeja la fiesta nacional del surubí. No sé si alguna vez Sí, lo escuchamos. Es muy conocida. Es muy conocida. También hay mucha pesca ahí, mucha pesca, como también la Peña Piracaú, que se hace a partir de septiembre. En agosto también está otra pesca variada. Mucha pesca tenemos nosotros. Otro punto turístico podría ser la Isla Las Damas, donde se puede cruzar con una guía turística. Se juntan varias personas que vienen, que por ejemplo nosotros queremos ir a visitar la Isla Las Damas y bueno, Sí. con el guía turismo nos explica todo, la creencia y bueno, a ver, dentro de la isla vamos a ver todos los distintos animales y bueno, también hay muchas plazas donde también se hacen festivales. También ¿cómo se dice? La Playa, donde actualmente no está funcionando la costanera, pero gracias a nuestro gobernador de la provincia, muy pronto va a ser la inauguración de la costanera, Así es, que sí. es donde Estuvimos hablando justamente y me dice que se viene con toda la renovación de la costanera, así que una cosa muy importantísima, tantas cosas lindas que me estás contando que tiene Goya para disfrutar. Bueno, gracias a nuestro gobernador y también a nuestro intendente, que es el doctor Mariano Ormaechea, y a todo el apoyo desde la provincia siempre. Así Buenísimo. Tiene un montón de atractivos, Goya, para disfrutar en familia, compartir con todos los amigos, elegir la fiesta nacional, ¿no es cierto?, del surubí. Nacional del surubí. Buena pesca, nosotros a la gente que le gusta tanto degustar de esos platos típicos. Riacho Goya, hay mucha variedad, también tenemos la fiesta del asado, mucha variedad, o sea, tendrían que ir a conocer, presentarse a la Secretaría de Turismo, que es a la entrada de Goya, y después también tenemos al lado, cuando ingresás al municipio, bien al lado de la estación de los colectivos, tenemos también cercanamente el turismo también. Perfecto. También se celebra unas fiestas patronales, ¿sí? Tienen sus patronales Goya, sería en el mes de aproximadamente. Mira, van cambiando, rotando, pero siempre se hace más o menos cerca del mes de octubre, septiembre. Sí, que son los días de la Virgen del Rosario, que sería el día litúrgico, si no me estoy equivocando, sería el 7, Sí. pero seguramente se harían entre un par de días las patronales, que las familias también, que quieran disfrutar, así que una propuesta muy linda. Una propuesta muy linda, es la bendición de nuestra Madre María, que es la única que todos nos encomendamos. Mucha gente de otros lados que vienen por sus tantas promesas que tienen a su mamá. Sí, exactamente. A nuestra madre. Así es. Vienen a agradecer y también seguramente a sus corazones siempre el deseo de que la familia tenga el trabajo, la salud y el amor que no pueda faltar. Y para nosotros es un placer. Gracias por engalanar este programa, Alma Guaraní. Y bueno, invitamos a todos entonces a conocer Goya y a disfrutar de todo lo lindo que tiene. Así ¿Algo es. para agregar, Marinés? Y los esperamos muy pronto en abril, mayo, a la Fiesta Nacional del Surubí. Bienvenidos, amigos pescadores. Continuamos con esto que es Alma Guaraní.
ratito. Vos decilo, Bueno, dale. Bueno, seguimos entonces con esta transmisión en vivo y en esta ocasión tenemos a esta hermosa dama que tenemos acá, Cintia, para todos ustedes. Muy buenas noches para todos los que nos están viendo y la verdad que muy contenta de estar acá compartiendo en Alma Guaraní esta noche. Esta hermosa noche, ¿no? En el cuarto Zapucay, ¿verdad? Así es, así mismo. Así que bueno, sí. Saludos para todos los que nos están viendo y encantada de estar acá compartiendo en Alma Guaraní. Guaraní, exactamente, así es, Cintia. Bueno, contanos, ¿por quién estás peinada esta noche, Estoy Cintia? peinada y acá voy a pasar la info. Muchísimas gracias a José María que me peinó, me hizo estas ondas en el pelo, de peluquería Retop, que está ubicada acá en las Mil Viviendas, acá cerquita. Cerquita Así nada más que, para bueno, todos ustedes. Turnos al 3795-33-3205. Te espera con muchas promos en todo enero, color, cortes, tratamientos, así que no se la pierdan. Muchas gracias, José. Bueno, yo te voy a decir que me peinó Yamila Valdés, una gran amiga que siempre está presente en cada presentación que hago. Bueno, en esta ocasión también tenemos a este muchacho que lo ven aquí, Augusto Pucheta, para todos ustedes. Contando un poquitito, Augusto, muy buenas noches, ¿cómo está pasando esta hermosa noche? Buenas noches, ¿cómo estás? Te comento, yo me dedico principalmente a lo que sería estética vehicular, o sea, realizo pulido, abrillantado, preparaciones para la venta, limpieza interiores, ponerle que vos en alguna ocasión vos querés dar un viaje y las ópticas de tu auto están opacas, están amarillas, eso, yo le dejo todo listo como para que vos puedas viajar tranquilo, sin ningún inconveniente. Bien tuneado, digamos. Sí, puede ser. Se restaura la originalidad del vehículo. Para que te vayas elegante y coqueta, ¿no es cierto? Todo tipo de vehículo, trabajé auto antiguo, trabajo auto Buenísimo. nuevo, Bien. moto grande, camioneta, hasta camiones trabajé. Bien. Hice limpieza interiores, pulido, hago limpieza de los cristales cuando se marca por la lluvia. Todo lo que sería estética del vehículo. Claro. Y pintura en las llantas, todo demás. Pero todo tipo de auto entonces. Todo tipo de auto. De los viejitos de los 60, del 80, los Falcon, todo. Sí, mientras que la pintura Todo. esté en buen estado y se pueda Digamos que lo restaurar. pones lindo al auto, lo Exactamente. tuneás. Claro. Es como que ustedes vayan a la estética. Como que nos vamos a la peluquería. A tu peluquería. Una cosa Ahí así, está, ¿no? ahí está. Es como, Bueno. Es como que el auto son las mujeres de nosotros. Totalmente. Bueno, Augusto, contanos un poquitito tus redes sociales para la gente que te está viendo. El Instagram del taller es Pucheta Detail House. Ustedes buscando por Instagram Pucheta Detail, ya les salta. Busquen para que quede su auto espectacular. Después tenemos el número del taller, le digo, es 3794-690106. Repetilo una vez más, Augusto. 3794-690106. Así que no te olvides, para que quede espectacular tu auto en tu salida ahí con tu vaina o con tu novio, tenés a Pucheta Detail House. Así es. Bueno, Qué grande, Pucheta. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por estar participando acá en este streaming. Nosotros en este momento nos vamos al escenario. Desde el día en que te vi, ay, te hiciste ya de mí, y en el instante de mi partida tu despedida no por mí.
siempre en mi cantar. Adiós Lucerito alba, adiós Lucero polar. Muchísimas gracias, Corrientes. Será otra ocasión, si Dios me lo permite. Muchas gracias. En nombre de Juan Núñez, del Bandoneón, de Campoviera, Misiones, de Marcos Núñez también, de Campoviera. Gracias, gente. El Diego Velázquez del Bajo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Marcos Alberto, ellos son los Núñez. ¡Cuánto talento! Horas de ensayo. ¡Qué lujo nos hemos dado! Y qué lindo ver a la gente de pie, aplaudiendo y vitoreando a estos músicos consagrados una vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que se lleven el eco de los aplausos de este público maravilloso. Gracias. Seguimos. Sí. La puesta escénica
se presenta como una oda coreográfica con sentido celebratorio hacia la figura emblemática de Ofelia Leiva, a su legado, a lo que representa su voz para su gente, canal sensible que conduce genuinamente hacia lo identitario. Ofelia es y será siempre la que nos cantó como una ofrenda. Coreografía y producción general, maestra Gabriela Ábalos. Celebrando a Ofelia Leiva. Señoras, señores, presentamos aquí en este escenario a... Ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé. Hola, ¿se escucha? Buenas noches, seguimos con la fiesta más hermosa del Festival Nacional del Chamamé, con la presencia de estos dos artistas impecables. ¿Pueden presentarse a la audiencia, por favor? Ah, sí, Oscar Espíndola y mi nombre es Mateo Villalba. Sí, él es Mateo Villalba y yo soy Cacho Espíndola. ¿Sí? Nos conocemos hace poquito tiempo nomás, ¿viste? No. Ellos estaban presentes acá y podríamos decir que son pilares del chamamé. Yo creo que ni siquiera hacía falta hacerle una presentación. Gracias por todo lo que han hecho por la cultura, por la vida, por el amor que han dado. Para mí es un privilegio en esta noche estar junto a ellos. Y quería preguntarle cómo están sintiendo, cómo están viviendo esto. Todos los años se espera esto, se espera, uno necesita esto. Incluso para los que no saben, este tiempo es un tiempo de calidad para cada chamamecero, donde se relacionan, donde se ven, a veces no se ven durante todo el año y acá el momento de encuentro. ¿Cómo pasaste, Mateo, hoy? ¿Qué tenés que contarnos? ¿Estás grabando algo nuevo? No, siempre en actividad, haciendo cosas que te permite hacer este tiempo que estamos viviendo y bueno, es como dejarse llevar, ¿no? Sí, me dejo llevar nomás. ¿Qué cabrón? Bueno, sí, con Mateo nos conocemos de algún tiempo, ¿viste? Integramos junto el Cuarteto Santa Ana del maestro Ernesto Montiel y, en fin, y después la amistad de todo el resto de nuestras vidas, ¿no? Bueno, antes de decirle a él para entrevistarle, casi siempre en una entrevista es todo medio estructurado y bueno, yo le decía a él, vamos, vengan los dos. Y a veces cuesta dejarse llevar, como es. Y mi intención en este momento era no solamente que se le vea a través del programa que se llama Alma Guaraní, que es un streaming, que muchos jóvenes están aprovechando esto. Bueno, ¿qué podrían decirle a la gente joven, a todos esos que recién están incursionando en el chamamé, que son nuestro legado y van a llevar la bandera del chamamé para poder continuar con esta idiosincrasia nuestra, esto que nos apasiona? ¿Qué podrían decirse? ¿Hay algún mensaje que les gustaría decirle como experiencia que tienen ustedes? Pero no hay nada nuevo, hay que dejarse llevar. Esa es la palabra, dejarse llevar, que aparezca. Si quieren ser músicos, bueno, que estudien, que colaboren con sus ganas y nada más. Sin hacer nada, sin prepararse, no llegan a ningún lado, sin duda. Hay que prepararse. Pero prepararse para cualquier cosa. ¿Qué querés ser? ¿Piloto? Bueno, tenés que estudiar, tenés que prepararte. ¿Querés ser científico? Y bueno, te metés en la universidad de ciencia y tratás de... Es todo lo mismo, si no te preparás, y menos en estos tiempos, ¿no? Totalmente. ¿Y qué dirían los jóvenes? Por ahí a veces me toca la posibilidad de charlar con jóvenes que se acercan, porque
creen que uno le puede dar alguna experiencia. Y yo creo que lo que siempre les digo a ellos, lo que me quedó a mí de los maestros, Saco, Ernesto, Tránsito, siempre digo, tuve la suerte de haberlos conocido personalmente y haber sido amigos. Un privilegio, ¿eh? Claro. Y entonces ellos siempre decían que dentro de nuestra música se puede innovar, se puede hacer arreglos de distintas formas, se puede incorporar otros instrumentos que no son los típicos, digamos, como acordeón, bandoneón, guitarra. Y el bajo, la chancha le decíamos nosotros. La chancha. Claro. Entonces se pueden poner otros instrumentos. Lo que no hay que perder es la raíz del chamamé, la matriz del chamamé. La matriz es como decir que la esencia del chamamé. Eso no hay que perder. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con un árbol que pierde la raíz? Se cae, se muere, sin la raíz. Entonces, eso es lo único que yo les suelo, hablando con los jóvenes, con los muchachos que están comenzando, como dijo Mateo, que estudien, que se preparen, porque esto, qué sé yo, para muchos siempre tuvieron, digamos, es como que el ser músico es ser un borrachín allá de, no totalmente, sé, de cantinas y cosas así. Está como a veces etiquetado y no entienden que ser músico significa dejar, no solamente dejarte llevar, sino dejar que esas cosas que están dentro tuyo fluyan. Yo siempre le digo a todos, el músico es un instrumento de inspiración. El músico es un instrumento de inspiración totalmente, porque a mí, yo agradezco siempre a los músicos, porque son los que me alegran el día, son los que me enseñan a creer, me enseñan a soñar, y sobre todo, si no hubiese músicos, yo creo que muchas cosas no sucederían. Sí, yo creo que la música es el pan del alma, el pan del espíritu, ¿no? Y en muchas oportunidades, por ejemplo, una de ellas, me fui a una clínica a hacerme atender con un doctor, me atendió la secretaria y me dieron una ficha. Bueno, me pidió un montón de datos y entre eso, ¿en qué trabaja? Me dice, y le digo, soy músico. Me mira, no, pero en serio, ¿en qué trabaja? Me dijo, ¿viste? Como que la música no es un trabajo. Y le dije, señorita, le digo, discúlpeme, pero mi trabajo, toda mi vida, yo trabajo. Mateo, ¿te pasó también, no? Que te dijeron, ¿qué sos? ¿Soy músico? No, esas cosas no me interesa. No. Además, no le doy ninguna importancia. Alguien que actúe de esa forma directamente es un estúpido, un imbécil. Lo que pasa es que en la mente de mucha gente, en el concepto de muchos, el ser músico no es un trabajo, ¿entendés? Para muchos. Yo no sé cómo calcularlo. Sí, no, y bueno, gracias a esta experiencia de ustedes y haya sido transmitido, que esto va a quedar grabado para los anales de la historia, a todas las nuevas generaciones y a todos los que vengan, este momento queda grabado. Y hoy ha estado Mateo no solamente diciendo que hay que dejarse llevar, sino también, Cacho, demuestra de esta manera que ser músico es algo que representa no solamente una profesión, un trabajo, sino que es una decisión de vida, y que va a haber momentos difíciles, pero no dejen de ser lo que tienen que ser. Exactamente. Claro. Adelante, claro, adelante. Claro. Bueno, ¿vos ya tocaste hoy? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos ya participaste también en el escenario? ¿O cuándo te toca más? No, esta noche estoy invitado por Huguito Flores, que integró en una época después de que se fue Cacho Saucedo del trío Corrientes, quedamos Ricardo Escófaro y yo, y necesitábamos un vocalista y lo convoqué a Hugo Flores a participar con nosotros como entonces trío. En minutos estás no sé en qué momento vas, y ya a lo mejor hay que ir a camarines. Sí. Bueno, entonces vamos a estar terminando desde ya. Para mí, muchas gracias, ya van a estar liberados. Un saludo a todos los que están detrás ahí, y dentro de un ratito te estás presentando entonces, Sí, bueno, gracias. No, para mí es un placer, Gracias por el tiempo. Gracias, Muchísimas gracias. Y seguimos, Un abrazo para Hasta todos. luego. Un abrazo para todos.
Va a cambiar el tiempo, me acuerdo, decía mi abuela, esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su abrigo. Le hice una gallina, un matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos. Y aunque el viaje es largo, pienso de alcanzar. Allí veíamos este video con imágenes de algunos cantores que ya no están, una producción de la productora 2047 de Matías Pedemonte. Y todos estos bailarines eran bailarines espontáneos, Luis. Por supuesto, se han sumado a una gran convocatoria, que es una producción que viene llevando adelante Matías Pedemonte en el marco de la fiesta. Es entretenidísimo ver cómo gente que se suma a través de la danza, y eso nos permite reflexionar con vos, una vez más, María Emilia, de que el chamamé no es solo música, es música, canto y danza. Claro que sí. Pero si vamos a hablar de canto, tenemos una gran invitada en este living. Así es. Ella, con el bandoneón, canta, vibra, nos emociona. Bienvenida, Milagros Caliba. ¿Cómo estás, Mili? Muchas gracias por estos minutos, estoy muy agradecida, muy emocionada por el cariño de la gente, por estar un año más aquí en Corrientes, que vengo de muy chica, ¿no? Entonces ya es mi casa, ¿no? Puedo decir que ya me sé las calles de Corrientes, ¿no? Puedo andar tranquila y no me voy a perder, así que muy agradecida. Ya sos nuestra, se siente eso, se siente el cariño, ¿no? Eso, soy de ustedes. Y de la libertad también, de todo. Claro. No seas posesivo, te dijo. No seas posesivo. Muestren el afecto. De todas maneras, creo que Milagros se debe a su música. Sí, claro. Y ella va donde, porque se lo dijo su abuelo, vos nunca vas a saber hacia dónde te va a llevar la música, le dijo el abuelo. Eso hablábamos un poquito fuera del aire, porque es muy interesante. Lo chiquitita que arrancaste, Milagro. Sí, tenía 6 años. Yo era muy apegada a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo materno. Que, bueno, reciente les mostré no sé si se ve ahí, el tatuaje. Sí, se ve. Bueno, él me cuida, me guía, me protege. Y siempre que uno a veces pasa por tormentas de la vida, él siempre creo que su compañía está conmigo, ¿no? Así de una forma muy emocional, muy así de la intuición. Y hablando de intuición, él me enseñó a tocar de esa manera, ¿no? Entonces ni leyendo nada, sino de oído, mirando y con el corazón. Un abuelo misionero que cuando Milagro era muy pequeñita le decía, vos no vas a ver por qué caminos te lleva, y hoy Milagros es una ciudadana del mundo que alterna, digamos, entre Buenos Aires, viene a Corrientes, conoce nuestras calles, un poquito nuestras también, pero también, por ejemplo, en este momento de su vida y de su carrera, está viviendo también en Porto Alegre. Es una experiencia nueva esa. Sí, pero valga decir la coincidencia de la vida, porque te decía que mis bisabuelos son de Brasil. Son de Río Grande do Sul también, y Porto Alegre, bueno, es la capital de Río Grande. Entonces, los caminos de la vida, cómo uno lo va llevando, ¿no? A las raíces. Después no sé dónde iremos, ¿no? Pero vos decís te van llevando las raíces porque estuviste por todos lados, Milagros. Contale un poquito a la gente, porque sí, pero eso has estado por Europa y has vuelto. Sí, siempre esas son cosas que son el fruto del trabajo también, del amor y de la constancia, ¿no? Me parece que para mí eso es un tesoro muy grande. Yo siempre voy a agradecer a mi abuelo, porque si no fuese por él, no sé qué hubiese hecho, ¿no? Realmente no toco el bandoneón nomás, ¿viste? No sé qué otra cosa puedo hacer. Como si fuera no más, dice. Milagro, hay como un proyecto de un tatuaje en la mano izquierda también, y creo que ella merece un saludo. Bueno, quiero mandar un saludo a mi abuela también, mi abuela Ica, mi abuela que el próximo tatuaje, ella no sabe todavía, pero acá va a estar ahí en sangre. Qué bárbaro. Yo pensaba, Milagros, esto de cuántas transformaciones hiciste con la música, ¿no? De ese chamamé que viviste en un entorno de niña en la baile.
continuamos compartiendo la 34ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Y por supuesto tenemos un célebre artista. Y viste como dice, la máquina de hacer bailar, lo tenemos al director de los Chaqueché, Roberto Robledo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina. Buenas noches a todo el equipo de trabajo. La verdad que, bueno, contento de poder estar en esta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. La verdad que estamos contentos nuevamente de traer nuestra música, nuestro estilo en particular, como bien lo destacaste, la máquina de hacer bailar. Así es, para levantar polvareda, decimos nosotros en la Bailantas y en distintos lugares. También saludamos a todo el interior de la provincia, donde Chaqueché, tanto... Y bueno, hoy hablar un poquito del interior e invitar a todos los amigos a venir a compartir. Y hoy luciéndose aquí en el escenario mayor. Sí, la verdad que sí, estamos agradecidos porque, bueno, ya son... este año cumplimos 25 años, o sea, boda de plata de los Chaqueché. Bodas de plata sí. Para todos pasó los amigos. Tiempo, ¿Cómo pasó, Y tantas giras musicales. Y hablamos un poquito de giras musicales. Miel Ibarra, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Hola. Buenas noches. Roberto, ¿cómo estamos? Estamos transmitiendo para Alma Guaraní. Y la verdad que estamos muy contentos de poder recibirte acá, Roberto. Contanos un poquitito de esta trayectoria que venís arrasando con todo hace 25 años. 25 Contanos años. un poquitito, Sí, ¿cuál es tu experiencia? Me gustaría saber también cuál es el escenario más fuerte que vos decís, acá pisamos y acá me identifico. La verdad que, bueno, son muchos años de trabajo, sacrificio, constancia, desvelo, cansancio, pero con mucho gusto, porque hacemos lo que nos gusta hacer, que es chamamé, interpretarlo, tocarlo, hacerle bailar a la gente. Bueno, no es porque esté hoy acá, pero bueno, uno de los escenarios más importantes que hemos pisado es justamente aquí en la Fiesta Nacional del Chamamé, que son pocas veces, pero bueno, tuvimos la oportunidad de estar. Lo importante es estar y compartir y vivir, y así es como hace el artista, experiencias que te llevan a experimentar un montón de sabores y sin sabores, porque esto es lo que hace la música, pero el artista siempre entrega el mejor show en el escenario. Sí. Gracias, porque siempre Chaqueché, uno de los números musicales polentosos, los identificamos como la máquina, porque cuando arranca a sonar la máquina de hacer bailar, no hay una persona que se quede sentado. Sí, la verdad que, bueno, nos denominamos la máquina de hacer bailar porque justamente es eso, en cada bailanta, cada festival que nos presentamos. Desde el primer tema que arrancamos ya salen los primeros bailarines y bueno, ya viene el zapucay, el zapateo, la alegría, el baile. Y bueno, por eso nos denominaron la máquina de hacer bailar, porque ya del primer tema ya se incentiva y hacemos bailar a todos, gracias a Dios, ¿no? Y que le gusta lo que hacemos. Así es. Bueno, la verdad que estamos muy contentas como acá con Cristina. Y una preguntita más. Sí. De acá, de este festival, ¿para dónde nos vamos? Y seguimos la gira intensa, estamos convocados para la Fiesta Nacional del Chicharrón, que se va a hacer en Presidencia de la Plaza Chaco, el 15 de febrero. Y bueno, seguimos toda nuestra gira, ya el fin de semana nos vamos por la zona de Goya, Gobernador Martínez, Saladas. Bueno, saludarles a todos los amigos que, bueno, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la música de Roberto Robledo, que le habla, junto a los Chaqueché. Así es, sabemos que la máquina de hacer bailar, los Chaqueché, tiene una magnitud de público impresionante, y también hay algo muy hermoso que tiene Chaqueché: el homenaje y cantarle a María, Madre de Itatí. Una música que cuando siento sonar ya se me estremece la piel, y entonces gracias, porque todo ese aporte, toda esa vibra, toda esa magia que tienen sus melodías, realmente no se puede ir del escenario sin cantarle a María, Madre de Itatí. Justamente ese tema hemos elegido ahora como nuestro saludo musical, como pedirle la bendición a la Virgencita. Bueno, justamente el tema que le pertenece a los Chaqueché y que lo hemos grabado en el año 2005, así que está cumpliendo 20 años ese tema, y justamente nuestro saludo musical que le cantamos a la Virgencita. Con la bendición de María Virgen de Itatí, la Virgencita que siempre va a iluminar y va a bendecir sus voces, nosotros le damos las gracias por compartir este espacio con nosotros en esto que es Alma Guaraní. ¿Algo pendiente, Mielcita? Me gustaría saber, tengo una duda, Roberto. Sí. Por ejemplo, yo quisiera en mi cumpleaños a los Chaqueché
¿Puede darnos tu número de contratación, por favor? Hacemos casamiento, divorcio, velorio, vamos en todos lados. Claro. Sí, al 11 5102 8407, que ese número ya va a cumplir 27 años que lo tengo, que nunca lo cambié y bueno, no lo pienso cambiar, así que bueno, reitero, 11 5102 8407. Bueno, Roberto. Seguimos compartiendo con esto que es Alma Guaraní. Nos vamos al escenario. Una y otra vez he visto el otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriendo ser. En tanto vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir. No miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. No miré volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. El otro país, he visto el otro país. Buenas noches, Corrientes. Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino al barrio a saludar. Chau, cachito, chau, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corrientes estaba prendido. Y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos, Tachito, vamos, tienes que ser campeón. Desde aquí calentaremos por la televisión. Saltarín mostraba su inocencia y entre las puertas se vio sangrar sus redondas cejas. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí que pensará. ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí que pensará. Ay, ¿qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Llora Corrientes, llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las 2.
auto no aparece por corriente, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Y ese señor del auto no aparece por corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia de Yamila Ibarra, aquí en el acordeón. ¡Fuerte! También en Rosario hay algunos compositores que escriben canciones relacionadas a la música del litoral. Y Adrián Abonicio, mate cocido. Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos cuando salen de la iglesia, los compadres se sientan a jugar al sol. Una fiesta cuesta arriba hubo anoche y en la esquina amaneció lloviendo. Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las luces de este pueblo te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi pronto adiós. Que estar prevenido, un día la lancha va a llegar. La esperaré tan tranquilo, me cambiaré de camisa y de puñal para que un oficial escriba en el parte de salida: uno se ganará un ascenso como padre de familia.
oficial escriba en el parte de salida. Lo contará en la guardia que no tengo. Para que el río se detenga a la hora señalada, llegará. Tengo una puñalada como una mano más. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una canción ahora llamada Pasarero, de un gran compositor de Entre Ríos llamado Carlos el Negro Aguirre, que es una maravilla de canción, de letra, de imágenes, preciosa. Espero que la disfruten en la voz de la hermosura de Hilda Lizarazo. Ahí va. Pasa este río, qué pasarero, cuando la luna se cae al suelo y un velo negro vela este sueño. Sueño soñado, sueño sediento de amaneceres que van creciendo como el espejo manso del río y mil canciones que van creciendo. Pasa este río que pasarero, mece que mece, ríos y estero, mece un soleado borde de enero. Mece su canto con voz de pena, pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda en todo un pueblo que da y espera. Pasa este río que pasarero, cuando amanezca volverme quiero y ver el día que volveré, en que la luna robe del río el espejado sendero inquieto y camalotes de limpio vuelo vistan ciudades de verde nuevo. Continuamos viviendo toda esta magia, toda esta armonía, esta hermosa música que estamos viviendo en la 34ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Y como la música es un complemento de muchas cosas hermosas, también nos encontramos con emprendedores, con gente que está disfrutando del espectáculo y también vendiendo y ofreciéndonos sus productos. En este caso nos encontramos con Vivi. Ella tiene una empresa familiar, emprendedora, junto a Ramón, su esposo. Cuarj, sol. Qué lindo refleja el sol, refleja muchas emociones y en este caso la empresa familiar que nació desde hace cuánto tiempo. Vivi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestra marca, en realidad el emprendimiento surgió en pandemia. Sí, duró un año la capacitación porque surgió a partir de una capacitación de un curso que organizó el gobernador Valdés, sí, y la Fundación Manos Verdes, GIRSU, y surgió como una capacitación. La capacitación duró un año. Al finalizar la capacitación había que presentar un proyecto sustentable. Así surgieron las alpargatas ecológicas. Alpargatas ecológicas, podemos verlas bien, mostrar los diseños, los colores, de qué está hecho. Lo vamos a abrir un poquitito, a ver. Mi compañera, mira qué bonita estás.
Precioso. Estás hermosa. Tina Sacú, comentame cómo, mira, la elaboración de esta alpargata. Acá estamos junto a Vivi. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Y sí, estamos mostrando y, ¿cómo se dice? Luciendo, ¿no? Los productos de ella, su emprendimiento. Como ven, el sombrerito, la bandolera. Y bueno, estas alpargatitas que son ecológicas, como bien dice. Y Vivi, bueno, comentame un poquito. ¿Cómo es el proceso de elaboración? Sí. Bueno, primero están las suelas, lo reciclamos, estos residuos antes se quemaban. También rescatamos esto de que muchas empresas grandes tienen en la actualidad la mirada amigable con el ambiente. Entonces reciclamos las suelas, pero además tiene un diseño especial que refleja la flora y fauna nativa de nuestra provincia. Como marca también queremos transmitir esto de el cuidado de nuestro planeta y también de las especies nativas, porque se encuentran reflejadas el carpincho, el yaguareté, el monito carayá. Entonces eso también queremos transmitir, combinar lo que es cultural, lo sustentable. Y ahora acá en el Festival del Chamamé, porque para bailar el auténtico chamamé se necesita unas buenas alpargatas Cuarajú. Exactamente, unas buenas alpargatas reforzadas, ecológicas, y qué mejor, ¿no? Combinar todas estas cosas que venís mencionando, tan importante que por ahí no se tiene en cuenta, la ecología, el cuidado con la biodiversidad, los animales, traer también la cultura, ¿no? Y más que nada el emprendimiento familiar, lo que significa el vínculo, ¿no? con la familia, el proyectar, el realizar cosas juntos. Y también otra cosita me interesa mucho, como mencionaste el nombre, Cuarajú, que es sol. Cuarajú significa sol y para nosotros como marca significa algo muy especial. Nosotros somos personas de campo y en el campo siempre se usan las alpargatas. Entonces, pero además de eso, lo que nosotros tenemos como familia, el nombre de nuestra marca es que cada día, cada mañana que sale ese sol, vos tenés una oportunidad para luchar por tus sueños, por intentar eso que te cuesta, eso que soñás, eso que querés, eso que a veces es difícil en lo personal, en lo laboral, en lo familiar. Eso es para nosotros el Cuarajú. Es una nueva posibilidad de enfrentar la vida, básicamente. Qué hermoso mensaje, ¿no? Impresionante, porque sus palabras y lo que refleja todo, la definición de Cuarajú, es un montón de justamente valores y de esa fuerza que hay que colocar cada mañana para salir adelante, justamente con algo tan cómodo, práctico. Aparte, hablar de los productos que son reutilizables y la economía que da a la familia, por supuesto. Claro, porque también lo que siempre rescatamos es que además de ofrecer un producto sustentable, ecológico, lo que queremos es que sea un producto cómodo y sobre todo de buena calidad, porque con esto también estamos cuidando nuestros recursos. Cuando muchas veces compramos productos muy económicos por ahí, se utilizan muchos más recursos naturales. Entonces también ofrecemos al mercado un producto de muy buena calidad. Claro. Así es. Yo te digo que todo San Miguel, de donde es Vivi, porque ella es del interior de la provincia, y Ramón, su esposo, que es del impenetrable Chaco, va a estar muy contento de lucir estas alpargatas Cuarajú. Aparte, estas alpargatas no se gastan nunca. Son cómodas, son confortables realmente. Yo ya las pisé, las estuve usando y dije, estas son las que va. Así que también tienen un sombrero muy elegante, y tiene otra confección también de ahí una bandolera. A ver, a Tina la tiene puesta la bandolera. Acá está tenemos espectacular. la bandolerita, bastante cómoda, liviana, práctica, y este sombrerito, bueno, fresco, no sé, son unos productos hermosos y qué mejor que hacerlo, ¿no? En conjunto con la familia y el apoyo que conlleva, yo ¿no? siempre digo en casa, somos un gran equipo, porque esto no funciona si no somos un gran equipo. Lo mismo con los chicos que trabajan en casa. Ser emprendedor, tener una pyme, no es fácil para nadie, pero siempre el diálogo, la charla, el trabajar, que sí podemos, eso hablábamos fuera del aire, el color naranja, qué significa, y bueno, es eso, es salir adelante todos los días. Porque el emprendedor todos los días tiene un desafío. Exacto. Es así.
ser emprendedor, tener una pyme, tener una empresa es un desafío. Más en Argentina. Cada día al despertar, por supuesto. Sí, Aparte de las alpargatas, las bandoleras, todo un montón de productos, ahí no nos quedamos con la empresa. Porque fíjate vos que para la elaboración también de lindos chalecos, en la bailanta nosotros prácticamente los bailarines lo usan mucho, pero ahora no solamente en las bailantas, sino a una camisita, un poquito de fresco y podés tener un chalequito como este. Mirá, con unas confecciones evento, en espectaculares. cumpleañitos, en eventos sociales, para cualquier evento, hasta para un paseo. Sí, sí. Para cualquier situación amerita utilizar, ¿no? Y encima lo cómodo y lo práctico y el diseño precioso que tiene. Claro. Con todos los animalitos representando ahí. Sí. También tenemos la estampa de aves, quiero remarcar eso, porque esta es la estampa nueva de Cuarajó, también con las aves nativas de nuestra provincia, el pacaá, el guacamayo. Con las cámaras se ven perfectos. Y lo más lindo es que invita a investigar, ¿no? ¿Qué es cada pajarito? Porque sinceramente por ahí, qué sé yo, uno dice, bueno, las aves, qué sé yo, pero no se conoce mucho la variedad, la gran variedad que tenemos de aves, y esto sí invita mucho a decir, ¿qué pajarito será este? Claro, sí. Los chicos ven y ya preguntan, pero ¿cuál es este? ¿Cuál es este otro? Precioso. Sí, Preciosa la gama de variedad. Así que le invitamos a todos que pase por nuestro stand acá en el festival, que lo vestimos básicamente. Tenemos desde bombacha de campo, remeras, alpargatas, chalecos, completito. Completo. Bien, hay que visitar el stand que se encuentra aquí en el Anfiteatro Nacional, por supuesto, con Cuarajó. ¿Algún mensaje para mandar a la familia, algún saludito pendiente? A todo mi equipo, a todo nuestro equipo de trabajo y principalmente a nuestros clientes, que son los que día a día nos eligen y cada vez nos eligen más personas, y esto hace que cuidemos mucho más nuestro planeta, porque no es necesario tener una pyme, un emprendimiento para cuidar nuestro planeta, sino que desde el pequeño gesto de sacar la basura en el horario que corresponde, estamos cuidando nuestra casa. Totalmente. ¿Algo pendiente, Atina? Cada quien puede dar su granito de arena y el ejemplo para que todos podamos copiar y decir, bueno, cada uno hace su parte para que todo funcione mejor. Totalmente. Así que bueno, mensajes hermosos hacia nuestra audiencia. Por eso Alma Guaraní elige alpargatas Cuarajó. Pero no lucen como en la plaza del pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco algo para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico de mi amor lo está esperando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos despedimos con un clásico absolutamente de ustedes. A ver. Fundamental. A ver. Valdiesto, Vitale, Lizarazu. El aplauso para ellos. Corrientes. Ese abrazo, ese aplauso. Y seguimos, pedimos una más, porque estamos felices de tenerlos aquí.
Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he vivido. Por eso ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vas a olvidar que un día este cantor te ha dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Chao, chao, chao. Qué Gracias. mejor homenaje que este kilómetro 11 para estar en este escenario y recibir el amor de este público chamamecero. Baglietto. Vitale Baglietto Lizarazu en un momento único en este cuarto Zapucay, María Emilia. Así es, era una de las figuras que se esperaba y que queríamos saber qué repertorio traían, cómo se iban a sentir con el público, y realmente el público los recibió muy bien. Y luego también veremos qué comentarios traen, porque siempre trae polémica, quizás artistas que no son directamente del chamamé, pero el público ovaciona su actuación. Los esperaban claramente. Claro que sí. Como esperaban también en esta noche del cuarto Zapucay a los Núñez. Bienvenidos, gurises, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias, la verdad que bueno, agradecido por este espacio y bueno, la verdad que muy agradecido por el recibimiento acá. Un año más en la Fiesta Nacional del Chamamé. ¿Se acuerdan cuál fue la primera edición? La primera edición Que se han venido hasta aquí. Y me imagino que habrá sido la 23 o 24, hace más de 10 años. Ya hace muchos años. Ya se cumple la década. Ya cumplimos la década. Si te digo ahora te miento, pero ¿Y cómo la verdad fue? que hace muchos años. ¿Cómo fue esa primera convocatoria? ¿Qué se sintió? ¿Qué ha cambiado desde ese momento hasta aquí y qué perdura? Bueno, la verdad que siempre fue un escenario esperado, anhelado, y la primera vez que nos hemos tuvimos la suerte de pisar este escenario fue una emoción enorme. Y yo creo que eso se sigue manteniendo y esos nervios también siguen estando, o sea que sigue siendo un escenario cada vez más grande, pareciera que crece año a año y que nos recibe con la mejor respeto del público, el cariño de la gente, y bueno, la verdad que siempre sigue siendo un desafío, y para nosotros también como jóvenes cultores, digamos, una responsabilidad muy grande, ¿no? De poder expresar toda la música de esta región, y bueno, con toda esta condición, con la técnica, con el público, la verdad que increíble, ¿no? ¿Cómo se elige el repertorio para la fiesta del chamamé? Sí, la verdad que todo, bueno, año a año, bueno, tratamos siempre de traer algo nuevo, de proponer algo nuevo, bueno, como hoy. Hoy nos robamos al maestro Julio Lorman, que fue un gran maestro para nosotros, tocar una obra de él, tocar una obra de maestro Charoy Jara también, otro gran maestro que ha dejado música y que ha dejado la verdad que toda una historia dentro de lo que es el chamamé. Bueno, nosotros tratamos a veces también de no olvidar eso y bueno, de poder tocar música de ellos. Y bueno, lo que pasó hoy, ¿no? en el recital, y la verdad que muy contentos con el recibimiento de la gente, como siempre, estar acá, tocar y bueno, que la gente nos reciba también. Para nosotros es un halago, así que estamos año a año muy contentos de volver y de compartir todo esto con ustedes. Me imagino esa primera edición de la fiesta en la que vinieron los Núñez,
porque yo un poco me acuerdo de que decían, che, hay dos misioneros, son dos bestias, lo que tocan el bandoneón, la guitarra. Me acuerdo que fue el comentario en esa primera edición de la fiesta en que se han venido hasta aquí. Y hoy ya vienen, como bien lo han afirmado, con homenajes, sintiéndose parte de esta comunidad que los abraza e inclusive también presentando un disco. Así es, Luis. Bueno, esta noche presentamos parte de este Iwi Purajey, el canto de la tierra, este disco que lo presentamos en octubre del año pasado en nuestra provincia, en Posadas, en Campo Viera, nuestro pueblo que nos vio nacer, y en Iguazú. Y bueno, y ahora continuamos con esta gira, gracias a Dios, aquí en el Festival del Chamamé. Ahora nos vamos para Córdoba y vamos a seguir por todo el país presentando este disco, así que la verdad que con una alegría enorme de llevar todo lo que tiene que ver con nuestra tradición, con nuestra costumbre, y sobre todo el chamamé que nos hermana y nos une, así que la verdad que una responsabilidad muy grande y una alegría muy grande por sobre todas las cosas, ¿no? Pensaba también en esta geografía misionera y cuánto influye la sonoridad, porque cuando hablamos del estilo de Cocomarola nos imaginamos esa laguna, nos imaginamos esos llanos correntinos. ¿Cuánto influye justamente ese paisaje misionero en esa dinámica que tienen los Núñez, en la manera de componer y en la manera de compartir? Sí, influye al 100%, como diría, ¿no? Yo creo que el hombre está ligado al paisaje y se expresa de esa manera. Cómo lo ve, lo siente, cómo camina, lo representa directamente. Estamos ligados a nuestra tierra y ligados a ese paisaje. Como nombrás vos al maestro Cocomarola, como también la vertiginosidad de Blasito Martínez Riera, un virtuoso, tremendo bandoneonista, con esa exuberante, digo yo, esas picadas, esa catarata, la verdad que todo ese paisaje, ¿no? La vorágine. Ustedes la impronta del monte, de la selva. Exactamente, claro, como también lo pintaba Ramón Ayala, como Alcibiades Alarcón, como Ramón Ángel Domínguez, de quien nosotros descendemos como música y tomamos ese legado. La verdad que para nosotros siempre que nos ponemos como decía, a buscar repertorio y a sobre todo conocer más sobre la historia, porque la verdad que hay mucho por conocer, por investigar y por aprender, y por sobre todas las cosas siempre agradecer a estos grandes maestros que han hecho un trabajo enorme y nosotros tenemos la responsabilidad de tomar ese legado y llevar adelante, ¿no? Yo le quería preguntar si en ese momento en el cual eligen el repertorio, ¿no? Y tocan una canción, quizás hay una que el público ama más o se emociona más que otra. ¿Cómo lo sienten ustedes desde arriba del escenario? Ese chamamé que están esperando. Claro. No, creo que bueno, ya nosotros tenemos 32 años de transitar los escenarios. Bueno, siempre hay como una dinámica, ¿no? Que a la vez uno propone cosas nuevas, pero a la vez a veces pasan cosas que siempre pasan en el escenario, ¿no? Que no podemos dejar de hacer inclusive, y vuelve a suceder. Y creo que está muy bueno también, porque la gente también espera esos momentos. Entonces uno nunca puede estar, claro, de interpretar los clásicos. Entonces los clásicos, el chamamé, por ejemplo, nosotros que tenemos, a veces cuando tocamos el pájaro de campana, esas cosas son momentos muy lindos. Nosotros, la gente lo agradece un montón vos sabés que nosotros tenemos sangre paraguaya en las venas, porque nuestra abuela era paraguaya. Entonces todo yo creo que estamos ligados también, y siempre sale el homenaje, aparece la polca, porque nos lleva directamente a todo esto que nos identifica como región y como cultura, ¿no? Gracias. Los Núñez, embajadores de esta nación guaraní, este universo sonoro que con ellos está muy bien resguardado. Ahora vamos al escenario. Esos conjuntos, así que ya lo presentamos. Señoras, señores, recibimos con un fuerte aplauso aquí en este escenario a Hugo Flores. Bellos recuerdos invaden mi alma, mi mente vibra en un cantar, soñando siempre en la dulce calma de aquellos pagos del litoral. Cuánto te añoro, suelo querido, si hasta parece que oigo el trinar de los zorzales y los jilgueros, rondando siempre aquel lugar. Flores
flores hermosas cubren mi tierra, pues se encierran todo el caudal de mil hechizos que dio natura, la esencia pura del litoral. Tardes, cuando en mi rancho solía cantar con mi guitarra mientras mi madre unos amargos solía cebar. Los días domingos bien tempranito, bien empilchado mi pangaré, para otros pagos y al trotecito me iba silbando un chamamé. Flores hermosas cubren mi tierra, pues se encierran todo el caudal de mil hechizos que dio natura, la esencia pura del litoral. Infierno blanco de algodón, sobre el verdor oscuro del yerbal, jinete sobre un bravo de tobón, hachero en el compín del quebrachal, batiendo sobre el surco el asadón, erguido en la jangada tropical, el correntino es brazo y es acción, tomando por la tierra litoral. Bracero correntino, de Templeñandúa, habrá quien te empareje, quien te gane no hay. Bracero de mi tierra, tesón y voluntad, bandera de trabajo, flameando en libertad, flameando en libertad. Infierno blanco de algodón, sobre el verdor oscuro del yerbal, jinete sobre un bravo de domón, hachero en el compín del quebrachal, batiendo sobre el surco el asadón, erguido en la jangada tropical, el correntino es brazo y es acción, por la tierra litoral. Bracero correntino, de Templeñandúa, habrá quien te empareje, quien te gane no hay. Bracero de mi tierra, tesón y voluntad, bandera de trabajo, flameando en libertad, flameando en libertad. Gracias. Bien ese Zapucay ahí, como tiene que ser. Buenas noches, muy amables, muy, pero muy amables. Gracias a la gente que hizo posible que estemos hoy nuevamente aquí en nuestra querida Fiesta Nacional del Chamamé. Bueno, déjenme mandar saludos a mi gente querida, mis familiares que están radicados allá en México y están mirando, más precisamente en Cancún,
y están mirando este festival allá en su ciudad. Así que para ellos, viva el chamamé, México. Ahí está. Bueno, ahora le toca el turno a un grupo que me tocó también integrar después del Cuarteto Santa Ana. Me convocaron y yo, por supuesto, gustoso. Y hoy está compartiendo y va a venir a compartir conmigo este escenario. Me estoy refiriendo al trío Corrientes y viene uno de los que fue los cantores conmigo. Me estoy refiriendo al señor Cacho Espíndola. Gracias, Cachito. Hola. Al recorrer los caminos de mi lindo Paraguay, te das cuenta de lo hermoso que es poder estar allí. Ríos, arroyos, vertientes, espinillares sin fin, y por las noches serenas se oye el canto del crespín. Corriente, dulce Corrientes, quiero brindarte mi canto, ahora que estoy levanto mi copa y brindo por ti. Mucho tiempo ya sufrí el haber estado lejos, hoy que he vuelto no me alejo, en tu suelo he de morir. Corrientes, Corrientes, tierra querida, te brindo mi evocación, que te valga la intención que pongo en esta poesía. Hecho un altar de alegría te ofrezco con devoción mi pequeño corazón. Corrientes, provincia mía. Bella. Bella Vista te saluda con floridos naranjales, y capital de Corrientes te brinda sus carnavales. Y allá en Paso de la Patria vas a quedar admirado cuando pelees al tigre de los ríos, el dorado. Corriente, dulce Corrientes, quiero brindarte mi canto, ahora que estoy levanto mi copa y brindo por ti. Mucho tiempo ya sufrí el haber estado lejos, hoy que he vuelto no me alejo, en tu suelo he de morir. ¡Epa nomás! ¡Ale, Cachito querido! Señores, soy chamamé de Cacho Espíndola. Me adoptaron como hijo porque soy muy andariego. Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe. Casi me quedé en Santiago del Estero. Todos son chamameceros, yo les digo, créanme. En todo rincón me meto, con bandoneón y guitarras. Saben armar lindas pasas, con mi armonioso compás. Aplaudido en Federal, muy querido en Chajarí, donde voy soy recibido, ovacionado en Cosquín. Soy Ringo Dulzón, alegre, amigo del campo, el monte. Soy gramilla en el potrero si el mencho domando está. Me parejo al zapucay porque
quien es mi compañero. Soy silbido mañanero que se dirige al corral. Anduve de pueblo en pueblo recorriendo los caminos. Organicé un festival, en mi tierra me afinqué. Mi padre es Milian Medina, Tarragorros y Montiel, y Saco Coco Marona, soy Mesdí de Chamamé. Estuve por todas partes, en mi tierra me quedé. Me bautizó el cura Cini, soy católico, ya ve. El Valle es hermano mío, mi idioma es la Valle. Para colmo soy correntino, señores, soy chamamé. Gracias. Chau. Gracias, mi hermano querido, Cacho. Le mando un saludo, un querido que está festejando su cumpleaños acá. A mi sobrino querido, Pablito Ferreira, feliz cumpleaños. Y ahora vamos a recordar otro de los grupos que me tocó, mejor dicho, pasar por sus filas. No hace mucho. Por eso voy a invitar a una de las voces de ese grupo que también se viene a sumar a este recordatorio. Va a faltar uno de esas voces, que es nuestro querido Pedro del Prado, que nos dejó hace poquito. Pero le convoco, Hugo Scófano, por favor, la primera voz de Amanda Ye. Gracias, Huguito. Vamos a ver si nos acordamos algo de lo que cantamos. Dicen que él la enamoró bajo la luna de abril. Ella le dio el corazón y después lo vio partir. Nadie sabe cómo fue que ella se dejó morir. El río se la llevó bajo la luna de abril. Esa mujer que reía, esa mujer que cantaba, esa mujer que tenía una flor y una mañana. Esa mujer donde ha ido, donde duerme, donde calla, donde llevó su silencio sin su flor, sin su mañana. De Marilyn Morales Segovia y Pedro del Prado, este tema que acabamos de interpretar, Bajo la luna de abril. Y bueno, hay un tema que seguramente ustedes van a estar esperando, que identificaba a Amanda Ye en todos los festivales que nos presentábamos, y que fueron muchos, gracias a Dios. Sobre todo cuando estábamos acá, en este escenario. La gente no nos dejaba bajar si no cantábamos ese tema. Bueno. Sí, nos le cantaron el feliz cumpleaños por los 50 años de chamamé que está festejando Hugo. No cualquiera, ¿eh? Felicidades. Gracias, querido tocayo. A pesar de mi juventud, ¿no? Desde Cantaniño. Wise. Bueno, a ver si nos acordamos, porque hace tiempo, yo al menos, yo me hago cargo de lo que digo, que no canto este tema, que vamos a tratar de acordarnos
con Huguito y siempre va a faltar la voz, como dije, que estaba por acá, a nuestro lado. Seguramente ahora anda y está acá, entre ustedes. Se bajó en la estación de aquel pueblito. Caminó por sus calles aterida. Recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas. En hilera debajo de los árboles, todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina es la nuestra, la que él llama a su puerta y pregunte si está amarga o dorita. Usted sabe de ella, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso. Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra, de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires, de cielo infinito, de mantilla. Para vos, Gabino Chávez, nuestro abrazo eterno. Los amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue, pregunte por Huguito, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscar a su pueblito, a llevarle la tierra que pedía. La promesa he cumplido, padre, piensa. Aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. Qué Muchísimas gracias. Qué gustazo de verdad Gracias, el que nos acabamos de dar aquí en este escenario. Felices 50 años. Qué momento tan especial nos ha regalado Hugo Flores, con invitados que son parte de su vida misma, gente que al día de hoy son parte de estas carteleras más importantes de nuestro chamamé. Así es, y era imposible que esto no esté presente en otra edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, porque prácticamente es un clásico, ¿no? Así es, una noche muy fuerte y hoy con la presencia de un número muy esperado. Es 22 años tiene, pero para mí tiene como 68 de trayectoria, ¿viste? Bienvenido, Nico Cardoso, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de charlar y contar un poco lo que venimos a hacer con mucho amor, mucho cariño a este gran festival. Así que, bueno, muchas gracias. Nico, que no vino solo. No, claro, vino con el profesor Nico, porque déjame que le diga así. El profesor vino acompañado de Bernabé, que también ya empieza a tener trayectoria con 11 años. Hola, Bernabé, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo tengo 11 años. Hace 2
hace 2 años estoy estudiando con Nico, así que bueno, estoy muy feliz de que me haya invitado, es mi primera vez acá en el festival, así que bueno, muchas gracias, Nico. Me imagino, Bernabé, que va a tocar algún tema repavo, así tipo La Vestido Celeste, algo de eso, ¿no? Cosa que hacen los niños de 11 años, ¿o qué vas a tocar? Bueno, vamos a interpretar una hermosa obra de Rudy y Nini Flores, Al Negro Ave. No sé si te quedó claro. Qué locura. 11 años y el repertorio de Nini y Rudy Flores ya. Y aparte me encanta la manera que lo dijiste. Yo fui con un modo muy vulgar de decir, ¿qué van a tocar? Y ahí sale esta raíz, este respeto por la música. Vamos a interpretar. Nico, una escuela que estás llevando adelante con 22 años, que tiene más de 50 alumnos. Sí, tenemos alumnos, digo tenemos porque es un trabajo con mi esposa, que le mando un saludo, que trabajamos todo el año a nivel virtual, presencial. Bueno, tenemos alumnos de Estados Unidos, de Chile, de Paraguay, de Brasil, que se suman, y bueno, y estudiamos el repertorio chamamecero. O sea, eso te iba a preguntar, porque hay alumnos de diferentes lugares del mundo, pero ¿qué te piden aprender? Bueno, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, tengo un alumno de Chile que la primera clase quiso saber de Dominguito Espinosa, por ejemplo. De Chile. De Chile, o sea, un estudioso prácticamente. Sí, de, bueno, obras, obviamente, de Nini y Rudy no nos faltan, pero bueno, me sorprende cuando me piden cosas de cultores puntuales, ¿no? Tal cual, quieren ese estilo específico y a mí, bueno, me sorprende, ¿no? Porque acá, por lo menos, lo que es Buenos Aires, uno trata de enseñar lo que uno cree correcto, ¿no? Que puede servir para crecer musicalmente, pero te vienen de tan lejos a pedirte cosas que bueno, nada, uno las escucha y las hace con mucho amor, ¿no? Y son de diferentes lugares y de diferentes edades, porque lo vemos a él chico, arrancando a tocar. Quizás es más fácil aprender de chico. ¿Y la gente un poco más grande también se anima? Sí, niños, bueno, jóvenes, adultos, en Corrientes estuve viviendo en La Cruz, vine justamente a trabajar, 5 meses me quedé, vinimos con mi familia y me dediqué a enseñar en aquella zona, Alvear, Yapeyú, La Cruz. Toda la cuenca de las Misiones ahí. Y me volví después a Buenos Aires a ver a mis alumnos, que los tengo allá, entonces es como que voy y vengo porque está bueno compartir un poco con todos, ¿no? Bernabé, 11 años. ¿Por qué chamamé? Te pregunto, Bernabé, ¿por qué chamamé? ¿A quién le escuchaste chamamé y dijiste, esto me gusta para mí? Bueno, yo arranqué gracias a mi tío, porque cuando yo era chiquito, mi tío me había regalado un acordeón de juguete, entonces yo jugaba con ese acordeón. Y entonces después, más adelante, cuando era ya un poquito más grande, le pedí un acordeón de 2 hileras a mi papá. O sea, el tío le regaló un juguete que él tomó en serio. Y ahora es músico. Y le pidió al papá, ahora quiero la de verdad. Pero aparte me encanta la línea de vida de Bernabé, que dice, cuando era más chico, estamos hablando de un chico de 11 años, ¿qué te gusta escuchar de chamamé, Bernabé? Bueno, Rudy, Nini Flores, Dominguito. ¿Estamos? Bueno, seguimos con esta transmisión en vivo para Alma Guaraní, para todos ustedes. Y tenemos la dicha de tener presente aquí a nuestro gran amigo Hugo Escófano. Mucho gusto, un saludo para toda la gente que está del otro lado. Un honor tenerlo acá con nosotras. Pero muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal le estás pasando esta noche hermosa de...? Y bajando del escenario, vine de invitado de un viejo amigo que compartimos escenario con Amandayé, que es Huguito Flores, que hace más de 10 años largó su carrera como solista. Pero estuvimos cerca de 20 y pico de años cantando juntos en el grupo Renacer y después 17 años en el grupo Amandayé. Y bueno, por esa cosa de la vida, pero obviamente que el cariño sigue presente porque cuando me invitó, pero ni dudé venir a compartir el escenario con él. Y, o sea que estamos tocando emociones muy fuertes porque son
muchas cosas andadas, ¿no? Muchas cosas vividas, trayectoria, Totalmente, sí. anécdotas, seguramente de todo. Miles. Miles. Pero ¿cuántos años en total en la música, vamos a decirlo así? ¿Tienen tiempo hasta las 6:15? Sí, tenemos, mirá, hasta las 9 si querés. La gente Hugo. adora las anécdotas, escuchar, así que... Así mismo. No, la verdad que Hugo, mira, yo te soy sincera, yo te tenía ahí y le tengo que decir al productor, recordame, ¿por qué? Marco Antonio te dijo. Sí. Marco Antonio Solís, exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay tantos artistas, como por así decir, tantos artistas que van bajando y nosotros vamos y te queda toda la cantidad, la grilla es muy larga. Sí. Entonces por eso me disculpas si por ahí lo confundí con Charly García. También. me falta el pedacito negro. Ya tiene ya el look. Pero sí, cuéntenos un poquitito de su trayectoria musical. Bueno, ¿cómo comenzó o qué lo guió? Me fui a estudiar música, me mandó a estudiar música mi viejo porque yo quería jugar con la guitarra. Ah, claro. Entonces me dice, entonces estudia. Claro. Me no era un juguete. Bueno, entonces tuvo la brillante idea de llevarme a estudiar y bueno, yo creo que el mejor acto que pudo haber hecho mi viejo es llevarme a estudiar y bueno, y cuando te atrapa la música, realmente, bueno, gracias a Dios. Totalmente. Una vez que te atrapa y vos decías, así es el tema y vas entrando en la guitarra y sacás tu primeros acordes, te podés acompañar, entonces entrar en un mundo interminable, imagínate a esta altura del partido que bueno, ahora lo que estamos haciendo, lo que hicimos hoy es recoger el fruto que hemos hecho, que es lo que es sembrado. Totalmente. O sea, pero hemos sembrado. Y a mí me gustaría saber, ¿por qué el chamamé? Claro, ¿Por qué? Muy bien. Y fundamentalmente para los jóvenes. Primero porque cuando a mí me cayó, bueno, el primer profesional que a mí me invita a compartir la música es Pocho Roche. Ah, claro. Entonces yo tenía 15 años, 16 años, me escucha cantar en la escuela. Soy ex alumno de la escuela regional, con mucho orgullo. Y en un acto, viste, que tocar la guitarra tenés que estar en todos los actos. Claro. Entonces, bueno. Clásico del músico. Clásico. Me salvaba de todo. No puede faltar un músico en la escuela. No, y te salvas de todo porque yo tenía que ensayar. Mentira. ¿viste? Totalmente, ¿no? Salía Las notas ahí otra siempre cosa. ganaba el músico. Y me escucha cantar Pocho en un acto del Día del Maestro, qué sé yo. Y se presenta. Y bueno, también, bueno, cuando sos joven, yo no tengo ni idea. O sea, conocía porque mi viejo, nosotros somos del barrio de Don Mario del Tránsito Comarola, ahí. Claro. Paraguay y Ferré. Sí, Esa es sí. mi casa materna. Y Tantas coincidencias, justo el barrio, quién lo barrio. descubrió, quién lo escuchó. Sí, entonces veníamos, o sea, no era una música que yo ignoraba. Sí. Es más, mi viejo cumplía año el 15 de agosto, el mismo día del cumpleaños de nuestro vecino, que era don Maidana, que era compadre de Coco, que también cumplía el 15 de agosto. O sea que en el patio de al lado, o sea que hacíamos así, veíamos, pero no necesitábamos invitación, digamos. Claro. Estaban todos los músicos, estaban Coco con su conjunto, entonces una música que... Y después el que me dio la identidad, o sea, el que me hizo reflexionar sobre la identidad, que a eso voy, es Pocho, la correntinidad. El cantarle a tu aldea, a tu pueblo. Entonces, no estás cantando cosas extrañas. Claro. O sea, vos cantás a la costanera. Estás vivenciando lo que... Claro, la vivencia de... O la manera de ser nuestra. Claro. Entonces, de eso se trata el chamamé. Y generalmente el chamamé evolucionó en ese aspecto porque Pocho lo puso al alcance de la ciudad. Claro. Porque generalmente venían gente con historias de campo. O sea, y yo... Claro. Primero, respeto mucho la ropa, pero yo para cantar chamamé, si me iba a tener que disfrazar, no me... Claro. Pero por respeto. Totalmente, claro. Pero a decirle a los jóvenes que uno puede cantar chamamé sin contar historia que no haya vivido. O sea, tenés historia para contar acá. Todo lo que después se hace.
yo no sé ni andar a caballo, Claro. yo no puedo hacer el gaucho. Claro, Entonces, claro. Y no puedo cantar Totalmente. esas cosas, esa historia que traen la gente que es genuina. Claro, claro. Pero podés contar una historia que pasó, así como recién terminamos de cantar El cielo de Mantilla, que es una historia que le pasó a Teresa y bueno. Sí. O sea, tenés miles de canciones y fundamentalmente estás cantando a tu lugar, a tu gente y eso, muy poca gente tiene identidad musical. Muy poca gente. La verdad que sí. Claro, la y verdad eso que... es lo rico también, ¿no? Como está diciendo, y justo de eso quiero apuntalar, el bagaje y las oportunidades diferentes que se pueden encontrar dentro de lo que es el chamamé, ¿no? Porque cada uno lo va contando a través de su vivencia, de lo que siente. Claro, claro. Y no es necesario que uno esté diciendo, bueno, tengo que cantar sí o sí por esto o para esto, sino que uno trae a flote su vivencia y la emoción que le genera, porque es lo mejor que uno puede hacer en el escenario. Es que lo mejor que puede tener el artista es saber qué decir arriba del escenario. Y Así cómo es. transmitirlo también. También, y se llega a la gente mucho mejor. Bueno, y es un ida y vuelta. Aparte de la magia de la canción, no duran más que 3 minutos y te cuenta una historia de vida por ahí. Claro, Entonces, la sí. magia de la Exactamente. canción y todo dentro de nuestro ritmo, a mí me parece maravilloso. Yo respeto todo tipo de expresiones. Yo con lo de los gauchos, eso que no se entienda mal, al contrario. Yo admiro y ellos tienen que tocar eso porque es la vivencia de... Totalmente, Claro, ese es como el campo, Y tienen- es como y nuestra tienen que tierra, ¿no es bailar cierto? porque Claro. ellos lo sienten Claro. a la música bailando. Claro. Entonces, todo me parece que en esta música popular que nos identifica, aflora mucho el sentimiento y eso es lo que vale. Totalmente. Claro. Hugo, una pregunta. Sí. ¿Con qué tema, me gustaría saber, con qué canción te identificarías? De lo que haces, de lo que transmitís en el escenario. Me gustan tantas. Con una que vos digas, esto soy yo. Generalmente yo me identifico por ser, yo no soy compositor. Ajá. O sea, pero no soy compositor porque elegí comunicarme a través de la interpretación. Sí. Entonces, sí. y soy muy autocrítico, que es lo peor que le puede pasar a alguien que quiere inventar algo. Exactamente. ¿Entendés? A la papelera todo. Sí, Exacto, sí. Entonces, exacto. Y también habiendo gente que se expresa tan bien, que escriben tan bien, entonces vos decís, entonces yo le puedo servir como para interpretar lo que poner a escriben, ¿no es su cierto? música, exactamente. Claro. Entonces, sí. y la verdad que yo soy un admirador de tantas cosas, de tantos movimientos. Y yo viví el Canción Nueva, yo vi ese cambio cuando empezó de Ayaité, Camino de Santa Rosa. Ahora el sábado cantamos una canción de Rodolfo Reguna y Raúl Díaz. Ajá. Y nunca habíamos cantado en vivo, habíamos grabado con Amandallé. Se llama No llores Sauce. Ajá. Esa canción está hecha en la costanera de Corrientes. ¿Viste la escalinata del Club Mi Bamboy? Claro, sí. sí. Esos son los sauces. Esos son los sauces y lo que pasa es que me parece que nos falta una señaléctica acá. Ah, claro. Una plaquita con un QR que te lleve a la historia de la canción. Claro, Totalmente. Y que escuche la canción. Totalmente. A poder vivenciar en esa Parece época. que teniendo semejante aparato en el bolsillo, todos tenemos la posibilidad De acceder, ¿no es cierto? Claro, y te Claro. está contando un pedazo de historia. Sí. Claro, totalmente. La canción habla de una chica que el sauce le dice que la extrañaba no verla más de la mano, caminar sobre la orilla. Pero hay que también situarse en la época en que habla, Claro. en que se hizo. Claro. Era en la época de la represión. Claro. Entonces la chica que no viene, que Sí. no venía más, era militante y era amiga de Rodolfo Reguna, que era uno de los autores. Ah. Y él la dio por perdida a Judith. Judith se llama. Claro. Se llama la Es chica. decir, es una canción de una vida real, de algo que pasó, ¿no es De lo cierto? que vivíamos en ese Claro. Qué claro. fuerte, porque ahora Sí. que lo cuenta de esa forma cambia totalmente. Hay gente Sí. hay gente que confundía Sauce con el departamento de Sauce. Claro. ¿Viste? O el camino de Santa Rosa, por ejemplo. Mucha gente cree que es el camino a Santa Rosa. No, Claro. es un camino en Itatí que lleva al río. Mira.
es un camino que solamente los poetas pueden escribir eso. Claro. Camino de Santa Rosa te vas borrando. Claro. Que lejos en tu barranca está el morir. Llega al río. o sea, Claro, Sí, sí, sí. claro, Santa Rosa totalmente. todavía el río, ¿viste? Al río, y sí. Santa Rosa no tiene río. Claro. Ah, no, eso es cierto, eso es cierto. Lo comparto porque me fui a Santa Rosa, así que... pero qué lindo tener un trasfondo, ¿no es cierto?, de las letras. Claro, Que, sobre todo... e interpretarlos. Sobre todo, bueno, lo que cantamos nosotros, generalmente conocemos al autor. Claro. El autor confía en nosotros para que cante, es realmente un halago. Claro. Y bueno, y son todos amigos. Bueno, ya nos están quedando poquito porque una de los que nos daba tema era Pocho Roch, Sí. el Gordo Rebúnaga, Marilín Morales Segovia, Tito Gómez, o sea, un montón de gente querida, Sí. tan necesaria que se fueron yendo y nos Claro. quedamos con sus obras. Se fueron, pero marcaron muchísimo. Es que van a tardar mucho en olvidarlo porque Muchísimo. dejaron sus obras acá. Sí, sí, sí. Esa es Y- la diferencia del artista. Y es algo que queda, ¿no es cierto? Queda. Absolutamente. Queda para mucho tiempo más, ¿no es cierto? Queda un Porque- bagaje cultural tan enorme. Exactamente. Tremendo, es una, Y no se aparte, desvirtúa, que es lo más importante. Ojalá que sigan interpretando las canciones Exactamente. o vayan a, si no saben, pregunten. ¿viste? Exactamente. Que nos aprovechen porque Y ahora, el tiempo. ahora Sí. le estamos aprovechando nosotras que nos estamos enterando de Claro. esto. Bueno. Porque uno por ahí escucha, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, yo también soy cantante. Bien, ¿viste? Entonces, ¿Viste claro. lo importante de la letra y Claro. decirlo bien. Exactamente. E interpretarlo. Imagínate, vos le cambiás una coma y ella decía otra cosa. Exactamente. Le cambiás el género. Porque hay canciones Exactamente. que están hechas para un género. Y cantalo. Si no está hecho para cantalo. O sea, ¿por qué lo adaptás? Claro, claro. Te está saliendo de lo que el autor, o sea, y aparte vos estás contando la canción, o sea. Claro. Claro, Muy totalmente. importante. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, como para ir finalizando, ¿no? Como para La darle verdad un que, cierre hermoso. ¿no es cierto, Atina, que nos quedaríamos con usted? Claro, nos quedaríamos Pero ¿por qué? horas charlando. Porque pero- la verdad que Sí, sí, sí. hay mucha historia acá. Muchísima, Hay mucha muchísima, historia. Y muchísima. estamos realmente muy agradecidas. Muy agradecidas. Pero como para ir finalizando y para cerrar con una preguntita. De acá a un tiempo, ¿cómo ve la evolución, ¿no?, del chamamé? ¿O qué espera? Bueno, yo soy un privilegiado de haber tomado la posta en un momento y estoy a... Claro, porque encaminó Sí, toda una pero generación. veníamos de una generación donde también, es lo que te decía, si no te vestías de gaucho, de sombrero, qué sé yo, como que no podías cantar y Claro. salimos. Va, yo en esa época yo usaba el pelo largo y la barba más larga. Entonces pero éramos estudiantes. O sea. Claro. Pero Además que se iban marcando épocas. no, pero haciendo bien las cosas, no importa Claro. de qué te disfraces, o sea, lo importante es ser genuino. Totalmente, es así. Porque si no, ¿con quién te encontrás cuando saca la cáscara? Entonces, Así es. me parece que eso lo va a llevar de por vida, va a decir, no, este tipo va acá, va allá, ¿viste? No. Claro. Nosotros siempre fuimos leales con esas cosas y estoy siendo un tipo que estoy viendo el cambio generacional. O sea, no todos llegan a ver ese cambio. Muchísimos de los Claro. pioneros no tienen ni idea de lo que es esto. Y sí, la verdad Hay que... mucha gente que no llegó a ver ni Coco, ni Montiel, nadie. No. nadie. Es que es toda una nueva generación que se va a Bueno, encontrar con muchos cambios. Y lo que veo que la posta que yo estoy ya así de entregar la posta, pero con muchísimo orgullo y con el alma llena, así, porque sobre todo la generación que viene Sí. son chicos. Yo inclusive en el grupo mío hay chicos, Agustín Monzón que tiene 25 años, el grupo tiene 27. Sí. Ah, Agustín González, claro. sí. Entonces, Claro. Él tiene 25 y el grupo tiene 27 años de Claro. existencia. O sea, no nacía Agustín y ahora está compartiendo su talento, pero un chico que se prepara. Claro. Entonces yo en ese aspecto soy muy optimista y me parece que esto no tiene techo. Porque Para vos mí decís, Exactamente. no va a pasar como otro género que se van quedando sin los referentes y se apaga el género. Claro, Acá al claro. contrario, No, ¿viste? y Así, con lo claro, que pasa a usted, para atrás, a mí me pasa para adelante así. Y este chico
No, y se agarra el instrumento y toca. Claro. Se prepara. Y cada vez son más jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Y van saliendo talentos. Exactamente. O sea, acá hay para mucho. Tenemos para rato chamamé, así que... Ustedes lo van a disfrutar. Sí. Pero por supuesto que sí. Pero bueno, ¿qué más que pedir que esto, no? Estos momentos Así compartidos, estas vivencias que nos están contando. Y bueno, desde ya quiero agradecerle por el espacio, por tomarse el tiempo de ser entrevistado, de contarnos sus vivencias, la anécdota que nos enteramos, ¿no? Y lo que, claro, lo que aprendimos también, Ana. Porque siempre se aprende, sea poquito o mucho, pero se aprende. Por lo menos te abre la curiosidad y ahora que tenemos acceso, voy a googlear a ver si a ver si no me han mentido. Hay que despertar esa curiosidad. Totalmente. Hay que verificar la información. Así es. Claro. Te aseguro que eso está haciendo la gente que nos está mirando en este momento. Googleen, así que googleen toda la historia que nos acabó de contar Hugo. Bueno, te agradecemos muchísimo. Gustazo y bueno, hasta cualquier momento. Deseo que siga disfrutando de este hermoso festival. Mucho disfrute y éxitos para todos. Muy amable. Bueno, ahora sí, gente linda, nos vamos al escenario. Santana presente, La Lomita presente, Buenos Aires, arriba, arriba los carteles, desde Alvar Corriente, familia Núñez, señores, Joya presente, arriba, Vera Santa Fe presente, La Lomita, mi hermano, Saladas presente, ¿dónde está la familia de Saladas? Yo te regalaba todo, hoy reímos y te olvidas. Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías, pero tú que me has dado falsas promesas de amor, pero tú que me has dado golpes en el corazón. A ver si lo conocen este tema. Les voy a contar la historia cortita, resumida. Este tema va dedicado para una persona especial. Hace un tiempo atrás, cuando yo vivía en mi pueblo, San Martín 2, era un chango humilde, laburador, de escasos recursos, tenía una novia, y hacía un añito, 2 que andábamos. Te amo, mi amor, le decía yo. Ella me decía, te amo más. Me decía que era el amor de su vida. Así son. Y por el pueblo andaba uno de guita, dando vueltas, uno de plata. Andaba en una Toyota Hilux, andaba. Me andaba gorreando, había sido. Y ella me cambió por el vago que tenía plata. Y para ella le vamos a cantar este tema. Todos juntos dice: quisiera morirme en una borrachera. Esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro su cara. Las ganas de verte no se van con nada. Y ahora sí, que explote el zapucay de todos Corrientes cuando suene el chamamé. Arriba, arriba toda la familia de Corrientes, señores. La gente de Misiones presente, sí señor. Los Cáceres, San Miguel Corrientes presente. Para el grupo de baile Casino del Paso. Gracias. Para la familia. La gente de Saladas presente, sí señor. La gente de Calcatín, ¿dónde anda? Arriba, arriba los carteles, che. Hamburguesería El Ajo, dice. Quisiera morirme en una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. 34ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Y ahora sí saltamos a la parte y al bloque romántico, donde nos encontramos justamente con el legado romántico Edgar Barrios. Qué placer. Paseaba por ahí un ratito por el predio y miren con quién me encontré. No podía faltarnos en este programa Alma Guaraní, así que ¿cómo estás?
Hola Cristina, hola Mielcita. Bueno, contento de estar en esta antesala de lo que va a ser mañana, bueno, mi show acá en el Festival Nacional de Chamamé por primera vez con mi legado romántico, ya que estuve muchos años conociendo los barrios y quería ser medio habitué de este hermoso festival. Así es. Bueno, nosotros, yo digo, ya estamos en este bloque ya porque hoy estábamos haciendo una entrevista con algunos que levantaban polvaredas, como los chaqueche, y nosotros queríamos comentarle también a la gente lo que se vive dentro del interior, donde queremos dejarle los saludos a la gente de San Cosme. Mi gente linda de San Cosme, Empedrado también, donde mi mamá, así que son ellos los precursores de este sueño del legado romántico, que hace 10 años me decían, hijo, vos tenés la capacidad de tener tu conjunto propio. Y bueno, esperé que por ahí se me vayan al reino celestial los dos para poder hacer este sueño. Y bueno, acá estoy defendiendo a rajatabla el linaje del apellido Barrios, de estos inigualables románticos hermanos Barrios. Así es. Y cómo no recordarlos, artistas que realmente cuando escuchamos esas melodías románticas, en particular, se me estremece la piel porque me gusta la música romántica. Pero por supuesto. Mañana voy a estar atenta para escucharlo. Pero escuchá, Cristina, si no habrá hecho bailar pecho a pecho este hombre. Los hermanos Barrios hicieron enamorar tanta gente, Claro. enamorar, casarse, tener familia, Claro. separarse también, porque bueno, el romanticismo es innato, o sea, es algo que no llevamos el control. Bueno, se separan, pero también se juntan, porque por ahí escucha, qué sé yo, quizás una letra, mi estrella perdida, y entonces uno dice, perdí mi estrella, la tengo que buscar de vuelta. Un viejo naranjal, Oh, por viejo tus naranjal, besos. por tus besos. Y para lo despechado, el regresarás llorándome, ¿no es cierto? Que te perdone. Ahí Qué está. lindo dúo sería poder escucharlo un ratito así para toda la gente, ¿no? Una capela así con Mielcita. ¿Cantamos? ¿Te parece? ¿Te animás, Miel? Yo te sigo a vos, Acá la cantante Sí, podríamos hacer algo distinto en el canal inédito, juntos, en este mismo escenario, a dúo. ¿Mi estrella perdida o regresará? ¿Qué te hace? Perdida, ese tema tengo que incorporar. ¿En serio? Bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Quién te abrazará? Vamos a ver. ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? Bien, Mielcita. Algo salió. Fuerte los Mira, aplausos. exactamente. Fuerte los aplausos, ya lo quiero ver y presentar en los escenarios. Y hablar de escenarios también. Hace no mucho estuvimos compartiendo escenarios justamente con Edgar Barrios, el legado romántico, y la gente busca escuchar, seguir sintiendo estas melodías, y qué bien lo haces, te agradezco Muchas porque... gracias, Cristina. Bueno, a mí me ayudó mucho lo que es la plataforma digital, o sea, las redes sociales, TikTok, Instagram, el streaming ahora que nos sirve un montonazo para poder trabajar. La verdad que estoy contento, gustoso, ya que bueno, lo mío es algo nuevo, Claro. a pesar que tengo ya 28 años de trayectoria, 24 años con los chicos de los barrios, 4 años voy a cumplir con mi nuevo grupo, El Legado Romántico. Claro. Pero siempre defendiendo a rajatabla. Y este es un linaje. placer siempre tenerte y encontrarte en cada escenario, ¿no es Gracias, cierto? gracias, Pero contanos un poquitito, después del festival, mañana estás acá. Así es. Después, contanos un poquitito por dónde vas a andar, Bueno, así sí, la gente ya se sigue va mi- preparando. Sigue mi gira, ya que bueno, somos bailanteros, estamos todas las bailantas del país, gracias a Dios. De acá, bueno, el fin de semana que viene estoy en Ibarreta, Formosa el sábado, Mirandé también. De allí me voy a Formosa Capital domingo, la pista de la colonia, habrás ido, Mielcita, Sí, seguramente. así es. Después, bueno, tengo un parate de un fin de semana que no tengo nada, que después voy al 16 de febrero, estoy en Mar del Plata, Hay mucha gente con provinciana, chasqueño, misionero, formoseño, allí esperando el chamamé tradicional de los barrios, así que después me vuelvo para Buenos Aires, que tengo 2 shows, y Santa Fe y Rosario, así que, bueno, la gira... Andá agendando, andá agendando. Una gira importante. Así mismo. La gente de todas las provincias lo va a poder disfrutar. Y por supuesto, como siempre digo, son artistas que nosotros nos podemos encontrar en cualquier parte caminando, porque tienen humildad, tienen ese carisma de chamigarse con la paisanada, como digo yo. Y entonces la gente se toma las fotitos con Edgar Barrios, y gracias por esa humildad. Cristina, Mielcita. Bueno, cómo no ser humilde, tenemos nuestros referentes, Martín, Tomás, Modesto, Ireneo, Marco Zarza, gente sencilla, buena, humildad pura, ganadores de 7 discos de oro, 1 de platino, 2 películas argentinas, 1 que recorrió el mundo, que se estrenó como Los Gauchos Judíos en la Quinta Avenida de Nueva York, y la humildad de ellos fue siempre superlativo. Así Y es. nosotros como hijos tenemos que seguir esa humildad,
porque somos continuadores nada más. Claro. Los maestros, los ídolos son ellos. Así es, Así hay que es. seguir el legado, ¿no es El cierto? legado romántico. En todo aspecto de la vida. Exactamente. Así La mismo. humildad abre puertas, me decía mi papá, gran martiniano, y bueno, este sueño de él, de mi mamá Ángela Acevedo, en Pedradeña, papá sancosmeño, acá estamos, Así defendiendo es. el chamamé romántico de los barrios. Y una anécdota que recordar a Martiniano, cuando me visitaba en horas, un ratito llegaba puntualmente, él arrancaba como a las 14 horas su programa de Santa Catalina, en una FM correntina aquí en la capital de Corrientes, y mi programa iba un ratito antes. Puntualmente lo tenía una hora antes, me decía, me dio permiso mi señora, porque Cristina te quiero escuchar un ratito. Para mí es un placer, una dicha recordarlo siempre. Tenía esas cosas tan hermosas del romanticismo y la poesía. Venía con una florcita y ese era Martiniano Romántico Barrios. innato. Es más, tuve la suerte de cumplir su sueño, de hacer su libro, que te debo la próxima regalar. Me debe ese libro. Para que tengan. Muchísimas gracias. Donde hice con mi amigo Guido Rodríguez, que anda por ahí, es periodista también de acá del ambiente chamamecero, en la cual está lo que trata el libro, es bueno, su biografía como autor, compositor, lo que fue la poesía para él desde chico. Él ya era artista, él participaba en los eventos de la escuela, por ejemplo. Y bueno, el libro consta con, bueno, hay 200 canciones, ya que es creador de tantos éxitos de los hermanos Barrios. Pero por supuesto. Como sé, por ejemplo, Mi Estrella Perdida, estábamos hablando con un amigo de Paraguay que sacaban fotos conmigo y me decía, el tema de tu papá es un hit en Paraguay. Y estar con el hijo para mí es un orgullo. Le digo, no, el orgullo es mío porque el autor de ese hit y lo que hizo todo fue mi papá. O sea, de crear esta composición, bueno, él era poeta, él era así. Él era romántico, como lo tiene que ser. Y déjame permitirme un saludo especial de parte de Fabián Cardoso y Lourdes Sandoval. Justamente ellos también tienen un grupo musical, interpretan los temas de Papá Barrios. Siempre fanáticos, son fanáticos de siempre, siempre la música y la poesía, que es mi yerno y mi hija, así que ellos me van a decir y me van a reclamar el saludo. Así que vaya el saludo de parte de ellos para vos, gracias, fanáticos de tu padre y mil gracias y de por, los barrios. de hacer canciones de mi papá, de mis tíos, para mí es un orgullo. Y la verdad que los agradezco de mil amores, de corazón. Gracias, muchas gracias. De mil amores, gracias. Mielcita, ¿algo pendiente? Bueno, mira, yo tenía una duda. No es una duda. Es como decirte una preguntita. Decime. ¿Con qué tema, más allá de que sea de tus padres o de tu autoría, Soy autor y compositor. ¿sí? Escritor también, bueno, que hice el libro con papá junto a mi amigo Guido Rodríguez. Productor, porque produzco mis discos, así que estamos entrando en la onda. Estás Tampoco completito. Me gustan los streaming, así que armamos un Sí. programa ahí con los amigos, Totalmente. El chamamé romántico, la farándula. Mirá que la farándula chamamecera es muy complicada. La producción No envidiamos a los no tiene cumbieros, problema. al rock, a nadie. Totalmente. La producción, de paso, no tiene problema si lo quieren hacer los streaming con Edgar Barrios. Pero por supuesto. Pero Edgar, ¿con qué tema más te toca ese corazoncito barriense, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Con qué tema te identificarías Mirá. en cada escenario que subís y que le das más pasión? En realidad yo te tendría que decir, por ejemplo, Mi Estrella Perdida, Viejo Naranjal, que son íconos de la historia del chamamé de los barrios. Claro. Pero ahora hay un tema que grabé en mi nuevo disco, te cuento, grabé mi nuevo disco, segundo disco, Siguiendo la Esencia. Hay un tema que es de mi papá, de Martín y de Tío Modesto, que se llama Contigo cambió mi vida. Es un tema que me es muy significativo. Más en lo personal, que he pasado tantas cositas que el ser humano pasa, pero gracias a Dios podemos sobrellevarlo, ¿no? Y ese tema por ahí es un poco que te toca, ¿no es cierto? Me toca y va a ser parte de lo de mañana, ahí en el vivo que vamos a hacer en el Sosa Cordero, y vamos a culminar el show con ese tema. Y bueno, ese tema me encanta mucho. Ya el nombre de Contigo cambió mi vida lo dice todo. Lo dice todo, así mismo. Ya tengo ganas de escucharlo. ¿Sabes qué? Mañana prendidísima. Edgar Barrio ahí primero, ¿sabes qué? Voy a estar prendidísima. Bueno, Edgar. Te agradecemos mucho por este espacio, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias. La gente que nos está mirando, gracias también por seguir saludo hasta esta enorme hora. A toda la gente de las redes sociales que Así es. gracias a ellos estamos acá, ¿no? Así es. Una preguntita más. Decime, Yo soy doña preguntona, Bien, ahí Edgar. está bien. Yo pregunto. Acá estamos, aprovechando. Para los privados, por ejemplo, una fiesta privada,
algo que un cumpleaños, Se por puede, ejemplo, se mi puede. cumpleaños es el 3 de abril, puede ser que por ahí le diga, Edgar, te quiero en mi fiesta. Estamos para todos los eventos. Casamientos, divorcios, bailantas, que es lo que nos caracteriza. Exactamente. Festivales. Hasta es más, hemos estado también en velorio, así que hay gente muy chamecera que por ahí Claro. se despiden con las canciones No, de papá. exactamente. Y piden mucho. Tu número piden de mucho. telefónico para la Exactamente. gente que está Como mirando. verán, bueno, yo estoy viviendo en Villa Río Bermejito, Chaco, el destino, la vida, el amor me llevó a Soslares. Ah, sí. Así que... Te he visto. Bueno, 3644 Así es. 19 69 44. 3644 19 69 44 para contratar al legado romántico y estamos a disposición para toda clase de eventos. Así que, ¿escuchaste? Anótalo, porque Edgar Barrio te va a cantar. Mielcita, lo me faltó mejor. despedida de solteras también. Ah, bueno, también entonces para todas las solteras que nos están mirando, ¿sabes qué? Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Acá Cristina vos sos también. cómplice de todo esto, así que gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Para mí es un gusto compartir con ustedes, gente muy buena, sencilla, de nuestros arraigos, ya que defendemos por ahí las bailantas, que es lo que nos da de comer a nosotros, porque Totalmente, hay que ser sí, muy cierto. sincero en eso. Y agradecido de corazón por invitarme a la nota, Cristina. No, por favor. Gracias Sí. de corazón y bueno, ya vamos a practicar bien un tema y vamos a grabar. ¿Te animás, Mielcita, Pero con por el legado? supuesto, por Mañana supuesto. seguramente se darán citas también, así que le vamos a pedir a toda la gente que nos sigan en la transmisión, por supuesto, y a compartir este programa que es simplemente Alma Guaraní. Alma Guaraní, entonces, a todos sus oyentes, sus seguidores, este saludo cordial. Así Nos que, vemos. Un besito y nos estamos viendo. bendiciones. Vamos al escenario mayor. En el Mielcita. escenario, exactamente. Por teléfono te hablé muy mal. Éramos dos novios cruzados, o sea, tú con él y yo con ella. Estábamos equivocados, o sea, tú con él y yo con ella. Éramos novios cruzados, o sea, tú con él y yo con ella. Estábamos equivocados. Con él y yo con ella, éramos novios cruzados. Muchas gracias, Corriente, que sigan disfrutando sus fiestas, señores. Muchas gracias por el cariño. Las palmas de todos arriba, las palmas de todos arriba, arriba. Arriba, arriba, la gente del fondo haciendo palmas, vamos, vamos. Y esto suena y dice, no voy a volver a llorar. Y nos vamos, mi gente, muchas gracias. Muchas gracias, Corriente, nos vamos. Hasta la próxima. Mi cariño, gracias. Dentro de la piel de león se esconde un corazón que sobre todo es humano. Aunque te parezca vulgar, a veces suele llorar cuando el amor te hace daño. Amada mía, tu luna fría me está matando. Amada mía, mientras te veo estoy llorando. Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tus recuerdos. ¿Para que me acomodo mejor? Sí, sí, sí. Clavarme el dolor a pecho abierto, no voy a volver a llorar, aunque me Cuando me digas. Muchísimas gracias a la producción. Seguimos acá entonces junto a otro gran artista. Él es Hugo Flores, ¿no es cierto? Músico de Amandayé. Ex músico. Estamos con un ex. Vamos a aclarar. Bueno. Bueno, señor Hugo, un gusto en tenerlo acá. La verdad que es un placer. Con mi compañera Débora vamos a hacerle una serie de preguntitas, ¿no es cierto? Con mucho gusto. Por ejemplo, me encantaría saber un poquitito de
¿Cómo está disfrutando, cómo está pasando esta cuarta noche, esta cuarta edición del Festival del Chamamé? Bueno, antes que nada, buenas noches. Me siento un poquito cohibido acá rodeado de tanta belleza, ¿no? Ay, por favor. Es la primera vez que me toca en esta noche. No, pero gracias, chicas. Muchas gracias por el piropo. No, por favor. Muchas gracias. Y nosotros estamos contentas de estar ante una figura muy conocida, ¿no es cierto?, en el medio, sobre todo de nuestro querido chamamé, como se dice, ¿no? ¿No es cierto, Miel? Así mismo. Bueno, cuéntenos, además de cómo está cohibido por estas bellezas, como usted dice, ¿cómo está pasando esta noche? ¿Lo está disfrutando? Cuéntenos un poquitito de esta experiencia en este 2025. Dale. ¿Cómo no? Imposible no pasarla bien, más que bien, feliz de poder estar acá en este lugar donde realmente se disfruta de la música y de la gente, porque la gente es la que participa brindando su aplauso con el artista al que le llega. Y bueno, más que contento por eso, yo tengo casi asistencia perfecta en la fiesta nacional. Digo casi porque un año me tocó estar en otro país y no pude concurrir, lo veía por televisión. Claro. Estuve con mis hijos en Cancún, en México, y lo vi por televisión todo el festival. No pude llegar. Entonces me faltó un año para tener asistencia perfecta. Pero de ahí no me perdí más. Así que ninguna noche, ¿verdad? No. Por favor. Ninguna noche. Tengo cuando entregaron a todo lo que ya tuvimos durante 30 años consecutivos. Sí. Brindaron un recuerdo así a cada uno de lo que pasamos. Un reconocimiento, por decir. Claro. Sí. Y bueno, tengo la suerte de tener esos 30 años que me brindaron en una plaqueta, algo así. Claro. Así que bueno, ¿qué te puedo contar de la fiesta que nos haya vivido durante tanto tiempo que hemos pasado desde el Club Juventud, que fue la primera edición de la fiesta nacional, y después el segundo ya fue el Club de Regatas, y de ahí en más ya no me acuerdo por dónde seguimos. Claro. Pero estuve casi en todo. Cuéntenos un poquitito, don Hugo, su trayectoria musical. Nos interesa saber, y a la gente también, le interesa saber cuál fue su experiencia, cuál fue si recuerda, porque habrá pisado tantos escenarios, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el primer escenario, por ejemplo, que a usted dijo, wow, estoy acá, no lo puedo creer? Mira, tanto como eso ya no me acuerdo, sinceramente, tanto. Claro. Porque yo empecé a pisar grandes escenarios con Rosendo y Ofelia, cuando yo era guitarrista de ellos. Ajá. Que fue allá por el 80, 81, ponele. Claro. ¿Viste? Empecé a pisar los grandes escenarios del país. Yo era guitarrista de ellos. Sí. Pero por ahí, Rosendo, él sabía que yo cantaba. Entonces, en cada show de ellos me hacía cantar 1 o 2 temas. Sí. En el show de ellos, ¿viste? Sí. Y bueno, y de ahí me descubre el director del Cuarteto Santa Ana, que ya era don Carlos Talavera. Y bueno, le habla primero, fíjate el respeto en ese entonces, le habla primero a Rosendo para ver si él me podía hablar a mí para llevarme como cantor solista del Cuarteto Santa Ana, ser la voz. Por supuesto, Rosendo le dice, sí, con mucho gusto, anda y habla con él. Claro. Si él quiere, con mucho gusto, no tenemos... Sí, por supuesto que acepté porque ya era... No, el Cuarteto Santa Ana era de renombre, y lo es una todavía. Cosa, exactamente. Por supuesto que sí. Y yo pasaba no quedó a ser en el pasado. No. Porque todavía, la verdad que la música, por ejemplo, ¿no es cierto? Disculpe que lo interrumpa, pero en los asados de los domingos, Cuarteto Santa Ana. Sí, a full. Es lo más lindo para sentarse con un vinito, ¿no es cierto? ¿Con uno? O unos cuantos, ¿quién te diría, no? Sí, Pero por supuesto, o sea que acepté y al tiempo estaba ya grabando. Yo en ese entonces era long play,
Sí, Los discos grandotes. sí. Los Ya discos estaba de vinilo grabando le como, decimos. claro, grabando con Santa Ana como cantor solista. Y después ya vino el trío Corrientes. Me llamaron para suplantarle a don Cacho Saucedo, nada más y nada menos. Claro, que porque se embromó un poco de salud, don Cacho no pudo seguir, y entonces me convocaron a mí, Cacho Espíndola, que hoy estuvo conmigo acá, y Ricardo Escófano. Por supuesto, acepté porque me convenía por varias razones. Ya estaba más yo acá en Corrientes nomás, no viajaba tanto como con Santa Ana, que tenía que viajar. Claro. Estaba 1 o 2 días acá en Corrientes y ya viajaba. Exactamente. Entonces acepté, por supuesto, hice el trío Corrientes, y bueno, y después ya vino el Grupo Renacer, y de ahí ya vino el Grupo Amanda Ye. Claro. Amanda Ye, que fui uno de los fundadores de Amanda Ye, Sí. junto a Del Prado, a Escófano, a Hugo Sí. y a Raulito Alonso, lo convocamos para que sea el tecladista del grupo, y a mi hijo Rodolfo para que toque el bajo. Y bueno, y así estuve 17 años con Amanda Ye, hasta que decidí esto, que es terminar mi vida de cantor como solista, como yo me inicié, digamos. Sí. Así que, sí, por supuesto, entendieron los muchachos con el dolor en el alma. Así que bueno, y bueno, de ahora más estoy ahí como solista. Pero qué lindo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué lindo, porque salir de un grupo Amanda Ye, ¿no es cierto? Sí. Que de renombre, y que usted se haya tomado el trabajo de querer incursionar en el mundo de la música como solista es importante. Y cuéntenos un poquito, empezó a hacer su disco, ya empezó a escribir, ya tiene nombre. No, mira, yo tengo ya 2 discos como solista. Sí. 2 discos como solista de canto. Yo no escribo, ¿sabes? No tengo esa suerte de poder agarrar temas, como por ejemplo recién me dijo Matías Galarza, que le vi ahí, nos cruzamos, y me dijo, che, ¿cuándo vas a cantar otro tema mío? Yo grabé tema de él. Y bueno, mandame, le digo, mandame y ahí vemos. O de Raúl Noguera, me encantan. Y así, de Mateo Villalba inclusive. Pero no tengo la suerte de plasmar yo. No. Claro, es como el intérprete de las canciones. Exactamente, ¿no es cierto? soy intérprete. No, y además que es un trabajo, creo yo, aún más difícil, ¿no es cierto? El de ser intérprete, porque tenés que darle el sentimiento que como que lo pensó el autor, ¿no es cierto? Y transmitir lo que está diciendo esa letra de la canción, ¿no es cierto? Entonces, eso me ocurre con muchos temas, Sí. Con muchos temas que a mí me gusta escucharlo. Sí. Escuchar me encanta. Pero yo trato de cantarlo y veo que no me llega. No. Pasa. ¿Viste? Pasa, a los cantantes ¿Viste? no pasa eso, ¿Viste? sí. Entonces, lo dejo y lo escucho por otro nomás. ¿Viste? Claro. Yo no. Me encanta escucharlo. Claro. Es decir, es como, por ejemplo, discúlpeme, yo también soy cantante, le comento. Ya sé. ¿Sí? Ya te estoy conociendo. Bueno. Tu apodo. Claro, miel. Bueno, y a mí, por ejemplo, me pasa que, sin menospreciar la música moderna, ¿no es cierto? Claro. Pero hay canciones que obviamente a uno como intérprete también no le llegan, ¿no es cierto? Claro. Es como que primeramente te tiene que entrar por el oído, después procesar la información y también es como asimilar a una vivencia. A mí me pasa eso, ¿no es cierto? Porque cuando yo interpreto canciones tiene que pasar todo un proceso y me tiene que llegar a mí primero. Claro. Como y yo creo que esa es la tarea más difícil del cantante, ¿no es cierto? Porque tenés que después, cuando lo brindás al público, a la gente, te tiene que salir el alma, algo que vos estás sintiendo. Claro. ¿Viste? Claro, porque eso también haces y transmitís al público. Totalmente. Y ellos son los que te eligen después. No me gustó el tema ¿no es cierto? Le ha pasado. Le ha pasado, pero por supuesto. Totalmente. Y qué bueno, Miel, estaría bueno que armes un dúo acá con él. ¿No es cierto? Una canción así, ¿cómo se dice? Sí, la verdad que sería bueno, un honor para mí. Bueno, pero, bien. Hugo, suponte de acá a todas estas noches, ¿qué expectativa estás teniendo
de acá a las noches que restan de esta fiesta nacional? ¿Tenías alguna expectativa? No, y mirá, verlo, escucharlo, si es posible venir a verlo, a muchos que están por pasar recién por este escenario, ¿viste? Sí. Por ejemplo, yo soy amigo de Luis Salinas, no del productor, Ajá. sino del guitarrista. Ajá, sí. Luis Salinas, Sí. y bueno, tengo una amistad muy grande con él. Me gustaría venir a disfrutarlo acá. Así que bueno, vemos todo eso porque uno por ahí quiere hacer, pero se te complica por otra cosa y bueno, no podés. Claro. Así claro. que, y bueno, como él, tanto. Anoche lo vi a Rudy también, que nos une claro. una amistad muy grande con Rudy Flores. Y bueno, como eso tanto que me gusta verlo, escucharlo. Los hijos los Valles, por ejemplo. Ah, pero qué lindo. Me encanta. El legado romántico, Sí. recién estábamos con Edgar. Sí, recién le vi a Edgar. Claro, y la Así. verdad que está muy lindo el festival hasta ahora, ¿no te parece? Sí. Y que yo creo que la grilla de artistas condiciona para que sea una gran fiesta. Seguramente, ¿verdad? ¿no? Pero Ya por es su- una gran fiesta. Por supuesto. Así que, bueno, esto como año tras año se brinda al público, a la gente, y la gente responde. La gente Totalmente. responde por suerte. Totalmente. Por suerte, responde, está ¿viste? copadísimo todavía Mirá vos. el anfiteatro en estas ¿Sí? horas. Porque ¿qué horas son, señor productor? Las 2 menos cuarto Ya. y el anfiteatro sigue llenísimo, así Está que llenísimo, sí. sí. Eso que hoy es lunes. Todo lo que falta. Mira, todavía, estamos en vacaciones, Hugo. Vamos a ver si la gente mañana se levanta después de varias Bueno. copitas de vino. Yo creo que sí, Miel, van a venir porque el festival, como dijo, está buenísimo, así que seguramente van a Así venir es. acá. Así que. Bueno, mielcita. Bueno, Hugo. Ah, mira, estás sabiendo, Igual que Hugo. ella, que no sé el apodo, pero no le- Hugo, muchísimas gracias, Gracias por a este vos, espacio. Miguel. Gracias por Gracias a accedernos ustedes. tu presencia. Alma guaraní, ¿no? Sí, Así Alma es. Guaraní. Alma guaraní. Así es. Muchísimas gracias por esta oportunidad de llegar a tanta gente. Y bueno, siempre estamos en esto, así que Así es. cuando se dé otra oportunidad, con mucho gusto. Pero por supuesto, muchísimas gracias, Gracias, Hugo. Miel, gracias. Bueno, con Débora nos despedimos entonces Débora, ahí está, Débora. y nos vamos directamente al Al escenario. escenario. Hermelinda tienen tus ojos, los fulgores de 1000 estrellas. Tu silueta está en el pedestal de mi corazón. Sos el gran amor de mi vida, la felicidad que soñaba. Eres el tesoro que guardo siempre en mi corazón. Eres el tesoro que guardo siempre en mi corazón. Para Hermelinda, entonces, el tema que sigue es para que le peguen un buen zapucay. Dice así. La rubia del chamamé sencillamente la llaman chamamecera de alma y amiga de no fallar, nacida en San Luis del Palmar y orgullosa de su tierra. Su nombre, Herminia Ojeda, mujer gaucha y servicial. ¡A ver esa Zapucay Corrientes! ¿Cómo dice de nuevo Zapucay? A ver. Ahí me gustó. Ahí vamos. Sí, señor.
tema bien romántico para bailar, bien pegado. Buenas noches, seguimos con el Festival Nacional de Chamamé. Hoy contamos con la presencia de Matías y Belén. Bueno, vamos a hacer una presentación de todo el trabajo que ellos están haciendo a nivel social durante 3 años ya. Este es el tercer año. Buenas noches a todos, buenos días a quien ve, buenas tardes a quien nos ve por streaming. Totalmente. No solamente está muy bien tomar eso en cuenta porque esto sale en todo el mundo y hay personas, qué sé yo, que están en Tokio, Exacto. China. Y no solamente eso. O simplemente lo ven grabado el otro día, grabado. comiendo, Claro, almorzando. pero así que saludo a toda la gente que ve por streaming. Lo importante de hoy, de este momento, y quiero que todos los que están detrás de esa pantalla aprovechen y sepan que el trabajo genuino que se está haciendo es increíble. Cuando vos me estabas contando que se llaman a personas común y Exacto. corriente, por entre comillas, se los convoca al trabajo que están haciendo. Exacto, Eso- este fue el tercer año consecutivo, hablamos de una coreografía masiva que nació con la premisa de integrar a todas aquellas personas que tenían ganas de ser parte de la fiesta del chamamé, pero que o no tenían, no cantan, no tienen un grupo de chamamé. Claro, para subir viven al en el escenario. anonimato Exacto. totalmente. Y Nunca se le dio, o algunos son el clásico. Yo me acuerdo que tenía en la secundaria una amiga que era bailarina frustrada, decía, porque toda su vida quiso ser bailarina y nunca pudo, se tuvo que dedicar a sus cosas, a su trabajo. De chica su papá falleció y tenía que dedicarse a sostener una forma de ayudarle a la mamá. Y bueno, y qué sé yo, también hay personas que a cierta edad piensan, no, ya estoy viejo para esto, y ustedes con esto están dando la posibilidad, y también es como un mensaje para que sí se puede, aprovechemos el tiempo, ahora es el momento, y encima lo llevan a un lugar, a la meca del chamamé, al lugar más importante, el escenario mayor. Por ahí la propuesta de invitar a todo aquel bailarín o no bailarín, porque la idea es sentir y disfrutar el chamamé, lo que nos une, todo lo que se va gestando ahí es muy lindo, porque es una fiesta que son unos poquitos días de ensayo, no es que se hace una gran coreografía difícil, no, cualquier persona puede sumarse a la propuesta de Matías. Para los que se sienten que son medio madera. Todos adentro, a sentir. No importa si sabes coordinar o no, vení. Sumate. Es lo posible que coordines un poquito, pero hacémela más fácil. No me No, la hagas tan difícil. Igual, si este es el tercer año, debe ser que el equipo humano tiene paciencia. Exacto, sobre todo paciencia. Tiene paciencia. Después son ganas. Buenos profesores. Ganas. Actualmente, tu rol, ¿cuál es enteramente el tuyo en el equipo? Coordinar, mi rol es coordinar al equipo de gente, convocar, toda la parte logística, todo lo que tiene que ver con la comunicación por WhatsApp, con el Imagínate grupo. que le escriban 400 personas. 400 personas. WhatsApp, más las redes. Más los mails. Los más- mails para las inscripciones, porque hay una inscripción previa. Se Claro. registran. Y después es el primer ensayo, donde es el momento de la verdad, donde uno se entera cuánta gente real vino, porque vos te puedes inscribir. Claro, pero después no ir. la convocatoria no es lo mismo. Claro, pues No empezó es tan que- fácil, una cosa Claro, una cosa es es en tu casa. Del comiendo- dicho al hecho, Sí, hay claro. mucho. Sí. No, pero eso también representa también que la persona que viene es la que está comprometida. Exacto, sí. Y ahí ustedes saben con qué cuentan, con qué. Absolutamente. Por ahí viene medio tímido y ese le trae a una mamá o le trae a su hermano. No, simplemente se empiezan a tejer historias dentro de la coreografía. Claro. Ay, nacieron hijos. Amores. En el primer año había chicas embarazadas y hoy vienen con su hijito. Mirá, es increíble eso. Está buenísimo. Porque Reencuentros una comunidad de amigos. de amigos. A mí particularmente me ha pasado que me encontré con una amiga de la infancia, o sea, después de 40 años, ahí ya te voy lindo. tirando un dato. Eso por favor, Martín, Editalo. que está ahí, por Editalo, favor, edítalo. Poné un pip. Me encontré con una amiga de la infancia. Claro, listo. Después Bueno. de muchos años y siendo Pero- adultos nos reconocimos. Quédate tranquila que él sabe hacer eso. Estamos en vivo. Bueno,
hagamos de cuenta que no pasó nada. Ok. No. Bueno, y vos sería Yo soy el coreógrafo y el productor general claro, en este caso, quien lleva la propuesta todos los adelante. años una coreografía distinta. nueva. Absolutamente. ¿Qué haces? ¿Te pasás noche así mirando, pensando? Un poco. Soñando y después verlo. Sobre todo de noche, plasmado, porque a mí la inspiración me llega de noche. Noctámbulo, ¿no? Yo trabajo más de noche, yo le cuento. A veces yo estoy un día, 2 días despierto. Ah, bien, anda aprovechando re bien. la creatividad. Anda Estoy re bien. en mi casa dando vueltas y... Re tranqui tu vida. Aprovecho para decirle a la mayoría que si me mandan mensajes por la noche, sí atiendo. Porque Probá bailando, te va a bajar bastante. Yo en la secundaria siempre tuve muchos conflictos, muchos problemas con eso, porque no me quiero que haga mucho quieto, ya es cuando vos sos... No se nota. Ya tenés esa forma de ser. Y dormir a veces, yo aprendí, tenía un jefe que me enseñó mucho el tema del dormir a veces no es tan positivo, porque si viene a una información, una creatividad, o vos estás desarrollando un proyecto, ejecutar en ese momento. Porque no sé si a vos seguro te viene un momento y ahí lo tenés que plasmar en papel o casi siempre también yo creo los que hoy estábamos con unos músicos que son muy referentes y ellos también dieron a entender eso, cuando nace la creatividad tenés que plasmarla. Hay que aprovecharla. ¿Vos a la noche te pasás bailando o bailando escribí? Por ahí escribiendo. No todas las noches. No, cuando es el momento de inspiración. Por lo general me pasa así, más de noche, y es armar una idea y empezar a esa idea empezar a darle forma y ver cómo se puede llevar a cabo. Porque a veces son ideas que son posibles y otras no tanto. Y el video que estrenamos hoy acá en la fiesta, que se estrenó hoy, salió casi idéntico a la idea que queríamos plasmarlo y bueno, muy contento con eso. ¿Cuántas personas estuvieron en este año? 400. 400 personas en el escenario, a través del trabajo que ellos están haciendo, muy genuino. Por favor... lo pueden buscar en YouTube como... las redes. Avío del Alma, chamamé, coreografía multitudinaria. La busquen así, Avío del Alma, coreografía multitudinaria, está subido en YouTube y lo pueden disfrutar de cualquier parte del mundo, poner un like, comentar, qué lindo. Lo veo desde... El vestuario, un vestuario específico. Sí, un vestuario súper... accesible para todos porque no hay que invertir. Bueno, si hay una empresa, una marca ahí va, detrás ahí va. Y quieren o algún programa de streaming que quiera sponsorear, ¿por qué no? Avío del Alma, el nombre Avío del Alma ustedes tomaron esta vez por el por el lema. Pero por el lema. Su grupo no es Avío del Alma. No, de hecho no tenemos un grupo. El grupo se genera solo. Nosotros hacemos la convocatoria y la gente viene. Y todos los años tomamos el lema. ¿Cómo se va a hacer la convocatoria próximamente? Por redes sociales. De hecho, yo hago una pregunta. ¿Están para bailar este año? Y la gente empieza a responder, se empieza a picar ahí. Perfecto. Y una vez que tengo el ok de Cultura, porque es con el apoyo de Cultura. Totalmente. Y el Banco de Corrientes. Si me permití, vamos a darle un agradecimiento. Absolutamente. Al Instituto de Cultura de la Provincia. Absolutamente. A la señora Beatriz Kunin, con todo el cariño y el amor y el respeto que se merece de todo lo que está haciendo. Absolutamente. Sobre todo también al equipo de trabajo que está detrás de ella, a todo el gobierno provincial, al gobernador Gustavo Valdés. Y sobre todo a los chamameceros, a todo el pueblo, a todo Corrientes, a todas las personas, las 400 personas que dan como... de resistencia también, de resistencia. A toda la nación chamamecera. Exactamente. De hecho, la protagonista, que fue la pareja nacional del chamamé del año pasado, se hicieron un viaje, ellos son de Misiones, y se hicieron de Misiones vinieron para participar de la y todo ese apoyo siempre hay que agradecer al que apoyó o trabajó y está detrás, gracias, le agradecemos. Y así que bueno. ¿Cómo redes sociales tenés? Tu @ Matías Pedemonte OK. @ Matías Pedemonte OK en Instagram. @ Belén Ibarra soy, pero... Belén Ibarra soy. Pero tenemos otra cuenta que, hablando de esto que se gesta espontáneamente, primero teníamos el grupo de WhatsApp que se llama Chamagrupo. Chamagrupo Comunidad ahora. Y tenemos red social en Instagram y en Facebook. Y lo encontrás como El Chamagrupo. Que mató, re fácil, el Chamagrupo. Que son los bailarines
de las 3 ediciones que se fueron sumando. El Chama Grupo está y buenísimo. van compartiendo. Está buenísimo, a mí me sí. encanta. Encima, lo que después tiene la- que es práctico, te queda, no, Después o sea, va a el haber Chama la Grupo. Chama Radio, después el Chama Evento, la Chama Radio, el No, Chama Evento, el Chama... Y el Chama Streaming. Chama Streaming, Chama exacto. Muy pronto. Muy Sí, bu- sí. Bueno, Bueno, ¿nos vamos despidiendo? amigo, sí. Dale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y Gracias por la seguimos invitación. con la transmisión. Gracias. Me hicieron amar, me quitan toda calma y aunque fue falso tu juramento, por más que me aleje, no he de olvidar. Muy buenas noches. Qué felicidad de poder estar compartiendo y pisando este tan anhelado escenario, el Sosa Cordero, por todos los chamameceros y por todos los que amamos nuestra música. Bueno, arrancamos con un enganchadito y ahora vamos a continuar a continuación con otro enganchado, y el primero que van a escuchar forma parte de mi segundo material discográfico que va a salir muy dentro de poco y es inédito. Se llama Mejor Adiós, lo compuse, espero que les guste. Eso Zapucay. Amor, ya no quiero verte más en mi vida. No sabes lo que has causado a mi corazón. Tal vez no supiste amarme como decías. Por eso hoy te digo adiós. Te di muchos años sin medir decepciones. Jugaste con mi ilusión y no te importó. No siento rencor y quiero seguir con mi vida. Continuaré sin ti mejor. Adiós, adiós amor, no puedo más seguir así. Me voy, mejor y para ti aprenderé a estar sin ti. El tren ya se aleja y ella se va yendo con rumbo lejano. Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas a quitando. ¡Vamos, Matías González! Mi hermano Cachito con los dúos y guitarra. El tren ya se aleja y ella se va yendo por rumbo lejano. Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas a quitando. Qué triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo. Y ya no seremos aquella pareja, supimos amarnos. A ver, Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha.
escondido entre los esteros por donde corre el sol mateo. Lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar el tacuarete. Obras de tigre, por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. ¡Vamos! Chiqui Piñeiro, primera guitarra. Alessandro Piñeiro en el bajo. Juancito Zuna, percusiones. Pasaron años, los naranjales ya dan aroma de ensoñación. Es cuando entonces la dulce virgen le da su nombre, cual bendición. Nunca te olvido, pasó batalla, Cabecito, Puerto Tuyá. Laguna Agüero, Estero Veloso, Paso Cardoso y el Toro Juan. Con mucho, mucho cariño para mi tío que me está viendo del hospital. Nunca te olvido, pasó batalla, Cabecito, Puerto Tuyá. Laguna Agüero, Estero Veloso, Paso Cardoso y el Toro Juan. Y cuando llegue de nuevo el día de ver tu cielo con emoción, quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. Quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. Abrazará por las noches, ¿quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? Oirá tus palabras cuando estés ardiente de pasión. Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, sediento de amor. Muchas gracias. Por ahí me estoy acercando y veo los carteles. Está Emilia, hay un montón de alumnos míos, tutores que vinieron a acompañarme porque también soy profesora, docente. Les agradezco, así que está presente la Escuela 139, la familia, amigos. Muchísimas gracias a todos los que vinieron a compartir con nosotros esta noche, a todos los presentes. Bueno, me voy a despedir con este tema que también me pertenece. Lo compuse cuando el chamamé fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y quise expresarlo, lo que yo siento como mujer chamamecera, y se llama Corrientes mi lugar. Gracias al gobierno de Corrientes también y al Instituto de Cultura por un año más permitirnos estar acá en el escenario. Nos despedimos así. ¡Eso! ¡Vamos, Cecilia y Santiago! Nací en Corrientes, soy mujer chamamecera y con orgullo vivo cantando feliz. Llevo el legado que me inspiran mis abuelos. Soy de Corrientes, soy de sangre guaraní.
es mi tierra, chamamé, gente sincera, atardeceres bellos en el Paraná. Hoy yo te invito a conocer nuestros paisajes y estoy segura que su encanto admirarás. Es mi corriente, es mi lugar, el chamamé más y leyendas que te atrapan sin pensar. Es mi corriente, es mi lugar, el chamamé más y leyendas que te atrapan sin pensar. Muchas gracias. En el Paraná, hoy yo te invito a conocer nuestros paisajes y estoy segura que su encanto admirarás. Es mi corriente, es mi lugar, el chamamé, más y leyendas que te atrapan sin pensar. Es mi corriente, es mi lugar, el chamamé, más y leyendas que te atrapan sin pensar. Vaya y leyendas que te atrapan sin pensar. Vaya y leyendas que te atrapan sin pensar. Muchas gracias. Fuerte el aplauso en reconocimiento al talento. Muchas gracias. Qué felicidad de la gente cuando se escucha cantar con talento así, ¿no? Ahí la escuchábamos a Analía Espíndola, esta cantante de cuna chamamecera que ella pasó aquí por el escenario también, Luis. Hermoso, con un tema que evoca la fiesta, ¿no? Y hablando de la fiesta, se vive en el anfiteatro, pero se vive a través de los mensajes. Así es, que tenemos que cumplir con todos aquellos que nos escriben a través de Instagram, de YouTube y por supuesto también de Facebook. Ahí tenemos el primer saludo. Saludo enorme y amistoso desde Gobernador Celso Ramos, Santa Catarina. Gracias por este género maravilloso. Orgulloso de ser argentino, dice uno. Qué lindo, un abrazo grande. Tenemos a Rogelio Chaloy Torres Sánchez. Soy Rogelio Chaloy Torres. Siempre participamos unos días en el festival, sí. Dice. Somos Ni la familia Torres Ramos. Ni con anteojos lo leí bien, ¿eh? Los vemos desde Pilar, Paraguay. Pilar, Paraguay, me encanta. Por eso hacemos un buen equipo. Un abrazo grande, un abrazo grande. Qué lindo eso. Otro mensaje más. Este lo puedo leer, mirá. A ver. Juliano Jabowski, mirando la fiesta desde Butiá, Río Grande do Sul, Brasil. Dice, Corrientes tiene payé, motivo de unión, amistad entre pueblos, abrazo a todos los chamameceros del mundo. Lo dijo, dio en la clave, uno de los elementos del chamamé, de los fundamentos del chamamé, ¿no? Así es, y por eso lo lindo es que no solamente esto nos une, también la virtualidad hoy en día permite que lleguemos a todas partes del mundo. Así es. Dina Bruno dice, gracias por otra excepcional noche junto al Festival del Chamamé, Avío del Alma. Gracias desde Olavarría. Abrazo grande. Un saludo grande. Mirá, Miguel González, saludos desde, qué lindo lugar, Federación Entre Ríos. Escuché el apodo de Miguel, no es nomás Miguel, Miguel el Tigre Chamamecero. Abrazo grande, Miguel. Así es, y siguen los mensajes. Lorenzo Ibarra dice, buenas noches, mi Corrientes, viendo desde el sur de Río Grande, desde Tierra del Fuego. Qué hermoso, qué lindos mensajes. Y vamos a seguir leyéndolos, así que manden mensajes, conversen con nosotros. Es el momento ahora de ir al escenario. Así es, así vamos. Dejo para vos. Vamos, fuerte los aplausos. Paloma Trevisan y de Alpargatas desde Brasil, señoras y señores. Fuerte el aplauso. Buenas noches, Corrientes. Bueno, muy buenas noches. Seguimos acá en esta cuarta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé.
y en esta ocasión tengo la dicha de tener esta grandiosa presencia de Hugo Leiva y la Nueva Estirpe. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, una alegría, ¿no es cierto?, de estar en contacto con toda la gente y realmente emocionado por esta fiesta hermosa que se está realizando, así que realmente es un placer. ¿Lo disfrutaste en el escenario, Hugo? Por supuesto, yo siempre disfruto porque es lo que se hace y lo que siento en el alma. Esa pasión en el bandoneón. Contar un poquitito, Hugo, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo vivís al chamamé dentro tuyo? Mirá, el chamamé es parte de mi vida, yo vivo todos los días y tratando de buscar algo nuevo siempre, ¿no es cierto?, a ver si podemos siempre adelantar algo, hacer algo nuevo, algo para seguir vigente, ¿no es cierto? Y andar con las nuevas, sí. porque ahora tenemos las nuevas generaciones que siguen este legado del chamamé, ¿no es cierto? Y ahí le tengo a mi hijo, así que él también es parte del grupo. Bueno, lo tenemos también a Marcelo Leiva, el legado romántico también, ¿no es cierto?, de la estirpe. Muchas gracias, Meli. La verdad que es un placer compartir este hermoso espacio chamamecero que están inaugurando ustedes con su alma guaraní. Y bueno, es un honor y una satisfacción ver que las nuevas generaciones se prenden, digamos que agarran el chamamé de los cautos, o sea, de los pioneros, y lo hacen propio y a su manera, lo modernizan. Y bueno, eso es lo importante, que sabemos que mediante ellos tenemos futuro. Totalmente. Las generaciones nuevas nos implican que hay que seguir trabajando para que sigan habiendo más generaciones y que el chamamé sea eterno. Exactamente, ¿no es cierto? Bueno, para la nueva generación entonces seguimos con el legado de Hugo Leiva, ¿no es cierto? Porque también estoy sabiendo que tu hijo también es músico, ¿no es cierto? Sí, mi hijo sí, está haciendo sus primeras armas en la música, así que por ahí si Dios quiere el año que viene capaz que lo tenemos ya cantando con nosotros aquí en el escenario mayor, así que una gran satisfacción, un orgullo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Huguito, escuchá, contale un poquitito a toda la gente que nos está viendo un poquitito de tu trayectoria musical. ¿Cómo surge esto de Hugo Leiva y la Nueva Estirpe? Bueno, yo tengo una trayectoria ya de los 12 años que estoy en la música. Comencé con un tío mío, ¿no es cierto?, que tocaba bandoneón y tenía un conjunto, un grupo musical. Bueno, ahí comencé. Yo siempre iba a tocar, antes se llamaba un grupo de todos los ritmos. Ajá. Y bueno, Sí. yo tocaba ahí la batería. Claro. Y así después el bandoneón. Y bueno, después empecé con Bellavista, con los hermanos Vallejo, con Pedrito Montenegro. Y después sí vine a radicarme acá en Corrientes ya. Pero qué lindo, Así qué que- lindo. Es decir, que tenés prácticamente toda tu vida dedicada a la música. Toda mi vida yo nunca jamás de todo, no tuve paréntesis, digamos, Claro. dediqué mi vida, sí, me dediqué a la música De totalmente de lleno. Hasta hoy. Y incluyendo e influyendo a todos tus hijos, ¿no es Claro, cierto? sí. Y ahora mi nieto, como te digo, mi nieto ya hizo una grabación conmigo, así que ya, Claro. ya en cualquier momento. Huguito, muchísimas gracias por hacerte presente, por compartir este espacio conmigo. Pero yo quisiera saber algún número de contratación que tengan, por ejemplo, que yo quiero, no sé, en mi cumpleaños, ¿no es cierto? A Hugo Leiva y la Nueva Estirpe. Por ahí, ¿viste? O algún casamiento. ¿Tenés algún numerito de teléfono? Sí, yo tengo mi número de teléfono, es 3794 74 22 50. Ese es mi número. Entonces, agendalo, 3794. 3794 74 22 50. Así es. Así que acordate, anotalo y nos estamos viendo muy prontito. Bueno, Hugo Leiva, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, a todos los chicos también, a Gerardo y a Eduardo. Así es. Bueno, gente linda, nos vamos al escenario. Un besito.
explode no meu peito neste momento. Só traz alegria e qualquer tristeza que chega e esbarra na felicidade, na harmonia do meu sentimento. Esta melodia que sai da voz e desta guitarra sai do coração que explode no meu peito neste momento. Só traz alegria e qualquer tristeza que chega e esbarra na felicidade, na harmonia do meu sentimento. Tapete verde de esperança que me acalma, fruto maduro que alimenta a fome da alma, bebida doce que eu ergo em brinde para você, bebendo todo o meu sentimento num chamamé. Tapete verde de esperança que me acalma, fruto maduro que alimenta a fome da alma, bebida. Reiki, vibra y fluye. Reiki, limpiezas energéticas, Kundalini, Celta, barras de Access, Facelift, Tameana, sanación con San Benito, sanación con ángeles, yoga, meditación, cursos y formaciones, sanaciones holísticas, energéticas, para físico y espiritual, ansiedad, estrés, dolores, insomnio, limpieza áurica, etc. Si no te andás sintiendo muy bien, te haces una limpieza energética en Reiki, vibra y fluye y salís como flotando en una nube súper liviana. Turnos al 3794 2583 37. 3794 2583 37. Reiki, vibra y fluye. Por eu cantar, por minha raiz, por eu amar, por ser amado e por ser feliz. Mambo Tatuajes. Los mejores tatuajes de Corrientes, ¿dónde te los podés hacer? Pues claro, en Mambo Tatuajes. Ahí está el mejor tatuador. Alberdi, esquina General Paz. Instagram, seguinos en Mambo Tatuajes. Turnos al 3794 23 20 99. 3794 23 20 99. Mambo Tatuajes. Es un honor, una emoción para nosotras estarmos aquí en Navío del Alma. Pedimos permiso para mostrar nuestro amor por esta tierra, por su gente y por su música. En lo bombo, Miki. Gracias. En la guitarra, Mari. Gracias. En lo contrabajo, Bibi. Saludos para Paloma Trevisan y acordeón y voz. Lejos de mi palos quedan recuerdos de unos ojazos que eran mi pasión, de sus miradas derretido dejó a mi alma llena de
Cante con nosotras. Morenita de estos pagos, eres reina del lugar. Hoy mi alma que te extraña hasta ti quiere llegar. Sé tigueras de mi vida, la esencia de mi pesar. Prefiero que me muriera si hasta ti no he de llegar. La distancia se atiguera a mis recuerdos de amor, evocando aquel paisaje donde no haga dolor. En una noche de otoño volveré con mi cantar para quedarme del tiempo que nunca pude olvidar. Volveré algún día, morenita mía, a cantarte alegre mis versos de amor. Brillará de nuevo toda mi esperanza, será tuyo entonces mi corazón. Morenita de esos pagos, eres reina del lugar. Hoy mi alma que te extraña hasta ti quiere llegar. Sé tigueras de mi vida, la esencia de mi pesar. Prefiero que me muriera si hasta ti no he de llegar. Gracias. Esta última canción es una música que fue escrita especialmente para esta fiesta por un amigo que se llama Pedro Junior y en parcería con Oscar Dos Reis. Queremos presentar Nacional del chamamé. Y no podía faltarnos él. Teníamos que tenerle en este espacio, en este programa. Muy contentos y cosas para expresarte, sinceramente son muchas. Alma Guaraní te recibe con los brazos abiertos. ¿Cómo estás, Iván Ruiz? Muchas gracias, Alma Guaraní, por brindarme el espacio. La verdad que me siento muy feliz, tengo mucha alegría en mi corazón. Venir a cantar a los correntinos, la verdad que siempre es hermoso para nosotros. Nos reciben tan bien, nos brindan un cariño único y la verdad que hoy no fue la excepción. Del momento que subimos al escenario se hizo sentir el público, así que estamos muy contentos por eso. Y el público está muy contento con vos. Es un muchacho que se hace querer por todos los correntinos, él es formoseño, pero también nos regala su música en el interior de la provincia, donde tuvimos oportunidad de presentarle festivales provinciales. Y la verdad que es tu música, tu estilo, tu ritmo, tu color se hace querer verdaderamente. Y de acá nos vamos nosotros a la localidad del interior de Caacatí, porque mi compañero Javier Ábalos también es uno de los que tiene deseos de preguntarte muchas cosas lindas. Bien, Iván, primero que nada felicitarte por la actuación de hoy. Hiciste vibrar el Cocomarola, así que felicidades. Y como bien decía Cristina, sos Formosa, pero ya te adoptamos acá en Corriente como uno más de nosotros, así que siempre que... Qué lindo. Siempre que venís sos muy bienvenido. Hace poco estuvimos ahí en la fiesta del Búfalo, en Caacatí, y también estuvimos ahí con vos en la fiesta del Chicharrón en San Luis de Palmar, así que... Bueno, la verdad que sí, el momento en el escenario es hermoso, poder llegar a conectar con el público, que es algo no muy fácil, pero bueno, nosotros logramos eso con el público correntino, tenemos esa conexión hermosa con ellos. Las veces que vamos al interior también estuvimos en la fiesta del Búfalo, también estuvimos en Saladas, Corriente, en Concepción, estuvimos en la fiesta del Chicharrón en San Luis del Palmar también. Todos los lugares que nos tocó recorrer acá en Corriente fueron únicos. La verdad que la gente, a pesar de no conocernos, a pesar también de por ahí no conocer nuestra música, la verdad que nos recibió tan bien, y la verdad que siempre que nos vamos tenemos muchísimas ganas de volver.
Así es, el público de todas las edades, desde los jovencitos, los adultos mayores, los bailan toda la familia. Para nosotros es una dicha poder compartir tu música y estas cosas tan hermosas que nos deja desde tu tierra. Nosotros agradecidos con la bendición de Dios, te dejamos que Dios bendiga tu voz, tu género musical, tu grupo, tu producción muy linda y nos sentimos muy cómodos con él. Javier, ¿algo más para que pendiente? No, nada, agradecerte, Iván, por venir, por prenderte a nuestra transmisión. Y nada, estamos esperando el temita que van a sacar con Los Ángeles ahora. Está. Martín es el que no activa, che. Sí, se hace rogar este Martín. 2 temas encima están hermosos, pero bueno, vamos a esperar que se decida Martín, pues falta grabar el videoclip nomás y ya van a estar disponibles para todos lados el enganchadito con Los Ángeles Románticos. Y no, yo agradecerle totalmente a ustedes por brindarme el espacio para charlar también un poco con la gente, contarle un poco a la gente qué es lo que siento yo cuando vengo a cantarle a todos ellos. Bueno, perfecto. Yo en estos momentos voy a decir, Iván Ruiz nos va a regalar unas estrofitas de su dulce voz, una de 3 segundos, algo que queremos compartir con el público. Le regalamos este tema que yo sé que le gusta mucho y que es uno de los temas que me hace llegar a cada punto del país. Escucha. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Muchísimas gracias por el espacio. Iván Ruiz, fuerte los aplausos. Gracias. Toda la producción, Alma Guaraní te saluda y te bendice siempre. Esperemos nosotros muy pronto tenerlos en todos los escenarios de la capital, tanto correntina como del interior, seguir escuchándote. Muchas gracias y bueno, esperamos seguir encontrándonos con ustedes acá en este festival y en todos los festivales de esta hermosa provincia. Sí, muchas gracias. Gracias, Iván, y buenas redes. Gracias. Continuamos y nos despedimos, Alma Guaraní.